Suscríbete a la Panterita. El Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Dani está de vacaciones, pero en Londres, para la Champions League, para la final de la Liga de Campeones, así que bueno, para la gente que es seguidora de el señor Cham, entonces el compañero se encuentra en Londres. ¿Qué tal tu fin de semana, Ariel? Muy bien, bien, mucho frío. Ayer disfrutamos pero de la... tampoco es que vivías a la intemperie, ¿verdad? No, es que No, Ayer pero ¿cómo preguntas? en estado de... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la figura que se usa? No. Se abren... Situación de calle, una persona en situación de calle. Exactamente. Sí, situación de calle. Se abren abrigos y todo eso. Una situación de indigente, ¿verdad? ¿No? Es más, vimos que estaba haciendo trabajo al aire libre el sábado de la mañana. Claro, ¿verdad? trabajando. Digamos que ya Sí. había sol, Federico. Sí, No, pero igual trabajando. estaba baja la temperatura. O sea, el fin de semana fue completo Sí. con frío. Bastante. Bastante, pero bien, ¿no? Ayer el horario del partido de ustedes, el nuestro Espectacular. también, bien. Sí, Dentro muy de bien. todo. Lindo. Fíjate, los muchachos En México luqueños- se juega esa hora. En México, también en Inglaterra, arranca a la 1, a las 2 los partidos. Y últimamente en Argentina también, pero no es un horario despreciable. Digo, Marini dijo, pues, le reclamé porque había poca gente, ¿verdad? Está Poca peleando el gente, campeonato. pobre. No, Me dice que cómo vamos a cortar el asado para allá. Pero Marini cuestiona todo, donde si es No, no, las ya 8 sé, de la no, noche, no. es las 8 de la noche, si es las 3, las 3, no. Es cierto, La- pero... Es un cuestionador en La serial. realidad es que es cierto, un equipo que está peleando por el título de campeón que necesitaba ganar. Y Yo vi la gradería, Fabio. y el vergüenza. rival llevó La más previa gente. fue una Y vergüenza. es una cancha bien ubicada, La realmente gente de muy poca Emiliano gente. fue más. Sí. Fue más Yo la apagué gente el de Emiliano. micrófono Sí. tipo las 14 para que la gente escuche qué ruido había. Nada. Silencio No sepulcral. puede, nada. no puede ser el hincha así bajar tan rápido. Más cuando está cabeza a cabeza. Pero bueno, ya Pero cuestión de cada repercute uno. ese tema del duelo directo definitivamente repercute porque la gente de Libertad esperaba un tropiezo seguramente de Cerro. Y Cerro metió muy buena cantidad de público en Ciudad del Este, más de 700 millones de guaraníes de recaudación. Ganó, cumplió, Cerro goleó. Cerro se muestra más firme futbolísticamente que Libertad, ¿verdad? Sí, Libertad sí. parece que... No, Libertad apenas ayer. Parece que Libertad dejó dudas otra vez, porque fíjate vos que Ameliano la cantidad de goles que desperdició fue una cosa inaudita. Sí, pero no demasiado. No Demasiado. puedes perdonar demasiado. Esto inclusive contra Olimpia era más contundente Ameliano, era por decirte nomás cómo le pasó factura tal vez esa falta de jerarquía de los muchachos que estaban arriba y que no marcaron los goles, ¿verdad? Pero la de Valdés fue increíble también en el segundo tiempo. Solo chocaron. Adorno en el primer tiempo. Tuvo también Sí, una, pero una vos sabés, clara... chocaron los dos centrales, quedaron fuera de combate Viera y Jiménez, y le queda solo a Valdés la pelota que bien colocar a un costado, el arquero coloca, pero pone el pie increíblemente Morinho y saca la pelota. Y aquí vemos justamente en imágenes de ABC TV el gol de Viera que se produce justamente del error de Adorno que quiere salir eludiendo al rival, y Libertad en plena presión ofensiva logra encontrar esa pelota a Viera ahí ya en la cabecera del área para definir. Ahora, Libertad tiene en la fecha que viene, dicho sea paso, hoy se va a programar una sola fecha, Sí. no las dos, hoy a las 5 de la tarde. Y Libertad tiene General Caballero en Tuyucuá y Cerro Luqueño. Luqueño está cuarto, creo, ¿no? Y hay que ver con qué, yo creo que a nadie escapa que tanto Tacuarí como Ameliano jugaron con mucha intensidad, con mucha entrega, porque evidentemente lo que siempre te dicen, no, yo no creo que jugaron haya... un premio extra. Y por eso. Cuando atajaba al arquero, cómo se viene todo de Tacuarí, se le iban todo encima a los jugadores de esos ¿Viste compañeros esa tapada? Sí. Sí. Se nota cuando... Claro, cuando está jugando por algo importante. Claro, totalmente. Bueno, estoy viendo la cuenta de Matías Juez, así como suena Juez, periodista de Radio Show Sport La Red, canal Show Sport Polémico, Futbolémico. Dice Talleres, mañana explota en serio lo de Sosa, una novela de traición, engaño y una firma polémica de un contrato entre su ex representante y el jugador. Una firma polémica de un contrato entre su ex representante y el jugador, dice. No me pierdo esa novela a las 12. ¿Qué entienden ustedes por esta? Y que por lo cuanto menos una duda sobre la firma.
Eso es lo que uno puede entender. ¿verdad? Hay Sí. algo Sí. que no está bien, que entienden que, o del lado de Ramón seguramente, que entienden que algo pasó por el camino, ¿verdad? Porque habla también de traición, en un momento dado, habla de traición, Sí. y la firma que se habla ahí se puede interpretar de muchas formas. Desde De el que punto es vista dudosa. claro que hay, Pero la hay una... firma de representación del jugador o habla del contrato. Si habla de firmas porque hay un documento. Ah. Y que yo lo que interpreto que desde el lado del jugador, ¿vale o no vale ese documento? Ahí va a haber un litigio a partir de ahora con esto. Otro dice Federico Jelic. Federico Jelic dice profesor, radio afil, también periodista. Dice, espera que salgo lo de... El gran problema legal de Ramón Sosa era su representante, Daniel Campos, poseedor del 30%. ¿Te acuerdas que te dije ayer, Federico? 30% Sí, de su tal pase. cual. Ya en Córdoba Sosa buscó representante y en Talleres celebran eso. Es busca de una mejor salida ante una venta inminente, dice. Claro, que el propio Daniel Campos reconoció Dijo acá. que O sea, en la la quincena de representación es, junio. que en la quincena de junio dijo. Sí. Vos tenés la grabación, pero él sigue teniendo el 30% de los derechos económicos del jugador. Que en sería caso la de figura venta. de Tembetari, entiendo. De Tembetari, vos claro. sabés la de- figura. Vos sabés que yo le pero, pregunté- pero la representación, ¿cómo quedaría? Sí. Dice, el señor Daniel Campos dejó de ser mi representante y no tiene ningún poder ni autoridad para hablar en mi nombre, ni ejercer representación alguna, decía Ramón Sosa en su cuenta de Instagram. Ahí habla de poder y autoridad. Y también hablar en nombre de mí. Claro. Entonces, él se respalda y dice que no hay ningún poder. ¿Qué quiere decir un poder, verdad? El tema es quién le sopló el jugador a... Claro, pero Campos, eso ¿no? se va a saber, Federico. Claro, yo estaba mirando el diario cordobés y por ahí ellos tienen ya una Más información, temprano pero que tarde se va a saber. hay muchos que metimos claro. Eso Pero si hay un apenas se documento- produzca la... Pero la si hay un venta, la va a venta aparecer ya ahí vamos un a ver. Pero representante. si hay un documento válido de representación a favor de Campos, allí puede entrar a tallar lo que... No, y por eso Publicó el periodista de que Córdoba. y que dijo en su carta también Daniel Campos. Daniel Campos dice, de acuerdo con la publicación realizada desde la cuenta de Instagram, @ramon.sosa17, el 28 de mayo de 2024, manifiesto mi absoluta sorpresa y desconcierto ante tal declaración. A partir de este momento, el análisis del caso ha sido encomendado a nuestro equipo jurídico por expresa recomendación de mis asesores legales. No brindaré declaraciones adicionales sobre este asunto a ningún medio de comunicación. Ese es el famoso dejo en mano de mi abogado. Sí, se abre una disputa legal. De ambas partes, porque de eso habla, porque por una parte dice no tiene poder, dice Ramón Sosa. ¿Qué quiere decir con eso? Que él está suelto y libre para manejarse, ¿verdad? Que no tiene autoridad el representante. Sin embargo, justamente Daniel Campos dice todo lo contrario, que ya va a analizarse a través de un departamento jurídico todo esto. Pero, a ver, el fútbol, llamarle al doctor Gerardo Acosta, a mí me interesa mucho este tema porque también el jugador tiene que conocer lo que es la ley, ¿verdad? Lo que dice la ley del futbolista. Porque la representación de hecho puede ser rota antes de la fecha de su vencimiento. Ahora, eso conlleva que vos tengas que asumir compromisos o responsabilidades también. Si es con justa causa, si es sin justa causa, pero en todo caso le tendrá que reconocer 10% a Daniel Campos o no, eso hay que ver, ¿verdad? Pero ya Daniel Campos pues no va a saber, no va a manejar la operación, ¿se entiende, verdad? Sí. Porque si él era el representante, la operación la tenía que manejar o tenía que pasar necesariamente por la mano de Daniel Campos, que aparte otra vez es dueño de parte de su pase, ¿verdad?
Ambas cosas. Claro. Claro, entonces ahora no vas a Representante saber. y un porcentaje. Entonces yo no sé si vos me estás siguiendo el hilo, Federico, ¿Sí? a qué quiero llegar. Que yo estoy pensando. Si vos sos representante del jugador, vos sabés por cuánto se hace la operación. Pero si vos no sos representante, vos te quedás en Paraguay y el que lleva la representación del jugador es otro, y el que hace la operación es el club, de club a club, vos no sabés cuánto es la operación. Porque Daniel, te repito, tiene el 30%. Entonces a mí no me extrañaría inclusive que la misma gente de Talleres, porque ahí está Andrés Fassi, y Fassi fue representante de jugadores, después él fue presidente de Pachuca, del grupo Pachuca. O sea, él fue ascendiendo. Y él es un o sea, él experto. conoce muy bien los tejes y manejes de esto. Todo. Todos saben. Y bueno, Sabe desde el lado del presidente, desde el lado del representante, Sabe. desde el lado del dueño del club. Sabe. ¿Verdad? Sabe. Una cosa es ser presidente y otra cosa es dueño. Sí. Ya. él conoce todos Fue todo. los vericuetos, como se suele decir. Pero no sé si me hago entender, y Elifa, y ustedes comprenden más o menos hacia dónde yo quiero ir. Y hablando mal y pronto, es como le podrían dormir a campo con el monto. Le quiere, ya Es lo que que- estamos hablando de eso, le quiere es lo esconder que- la pelota. Eso, a Sí. eso es lo que quiere llegar. Ahí está, mira qué buena expresión futbolera. Sí, le quiere A mí, esconder la a pelota. mí me da la impresión que, claro, y también Talleres puede darle la representación a una persona de su confianza. Porque acá leí en una parte, un periodista de Córdoba dijo que Ramón Sosa, apenas llegado a Córdoba, él ya había buscado un representante cuando llegó a Talleres. ¿Y por qué fue eso? ¿Es indicación del propio club o cómo es el tema? Puede ser, claro. Es que es difícil que en esta operación no tengamos que incluir o tener en el escenario a Fassi. No puede ser que él no No, tenga- de hecho, pero él está había rechazado una plata importante para cualquier jugador en enero. Sí. Él rechazó, comenzó rechazando 8 millones, después 10, ¿verdad? 10 ya en la primera oferta. De 15. Por hasta eso, de por 15 eso. se habló supuestamente de Los Ángeles Galaxy. Y otra ¿Y en cosa. Inglaterra en cuánto lo van a vender? Y ¿se acuerdan que hablamos con el Hizo colega? 20. Y ellos decían que Fassi Sí. puso 20. Pero mucho mejor todavía si de por ahí se podía llegar a poder venderlo por 25, decía el colega cuando hablamos la semana pasada con él. Qué lindo sería que hablar con Campo, ahora que diga él cómo está el contrato con Ramón Sosa, si hay una cláusula de rescisión con él, si se le comunicó, se hizo legalmente, qué sé yo, ¿verdad? Porque de la nada aparece esta publicación de Ramón, algún sustento tiene que tener, ¿verdad? Regi Legal. Márquez ya palpita el duelo entre Cerro Porteño y Colo Colo. Sigue pico esta historia, Dios mío. Y le deseo Fuerza para el partido del miércoles, le dice @ Guillermo Paiva. ¿Y ustedes para quién van a hinchar? Sigue la guerra esta de Regis. Le gusta a Regis el cachondeo. Llamale pues para completar su... Definitivamente le gusta el cachondeo. Para que complete su semana y pueda cobrar acá en la radio. Si Colo Colo y Cerro empatan, ¿quién clasifica? Dice. 0-0 0 a 0, Cerro. A partir del 1-1 clasifica Colo Colo. Exactamente. Así es. En empate. 0-0 Cerro siempre y cuando no gane Alianza a Fluminense. También. Hay que tener en cuenta eso. Ah. Y eso estamos Pero, aplicando. ¿y si gana Alianza? ¿Eh? Si gana Alianza, ¿cuánto suma? A ver, vamos a mirar ahorita porque a veces... Alianza tiene cuánto? Tiene... El miércoles a las 20:30 llega el partido de Cerro. No hay mucha pausa acá para Cerro. De hecho, el Cerro trabajó esta mañana. Ya pensando en el partido, ya prácticamente cerrando a prestos otra vez. De hecho, Cerro trabajó ya en el complejo de Ciudad del Este después del partido. Con los Pero jugadores que no... ¿qué semana clave? O sea, ¿qué días claves para Cerro Porteño? Regi, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? Hola Bruno, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Le estuviste deseando suerte a Paiva? Sí, pero mi representado es que ¿Eh? mi representado es... No, está bien, no te digo lo contrario, pero juega contra Cerro, hermano querido. Nosotros queremos que clasifique el equipo paraguayo. Ah, y bueno, ahí eles vão decidir dentro de la cancha, ¿no? Pero yo deseo éxitos a mis representados, ¿no?
Ganó bien Cerro, Regis. ¿Cómo? Ganó bien Cerro contra Tacuarembó. Sí, ganó bien, o sea, es un equipo, es un buen equipo, ¿no? O sea, por más del show que hacemos, sabemos que tiene un buen equipo, muy buenos jugadores, ¿no? Pero sufrieron un poco también, y acordate que estábamos sin Cáceres y sin Camacho, ¿no? Justo los dos que hicieron la jugada del gol de la victoria de Tacuarí el partido pasado. Entonces, sabíamos que iba a ser complicado, pero ganaron bien, o sea, nada a declarar, ¿no? Un penal, pero que fue penal, o sea, no hay que reclamar acá. ¿Te gusta el show, Regi, el folclore, eso de incordiar? ¿Cuál fue la palabra de menor calibre que utilizaron los cerristas contigo? Porque he visto que en las redes... Hay alguien que está acá con una Sí. amenaza, ya verá. ¿Quién es, Federico? A Le va a romper ver, la cara, dice. aquí nos pasaban... ¿Dónde está? He visto Ahora, una ¿por qué? X ahí. Hay Ah, alguien que sí. escribe con X en vez de O. Ahí está. Fabio, ¿cómo el tema? ¿Cómo? De Europa, ¿Qué amigo. dice? Dice Carlos Aquiles 23. Mm. Y bueno, Regis, yo te considero mi amigo, te aprecio mucho, todo con X, sin la O, obviamente. Pero si no dejas de bardearle a Cerro Porteño, voy a tener que romperte la cara. Si tenés algún problema en particular con alguien que esté en el club, decí nombre y apellido, pero Cerro Porteño ya tenés prohibido a partir de ahora. Atentamente, Aquiles 23, por las dudas, dice. ¿Escuchaste? Ya dije, sí, ya dije 1000 veces cuál es mi problema de Cerro Porteño, y vuelvo a decir, Aquiles jugó conmigo, es mi amigo todo, muy fanático, sabemos de eso, pero no pasa nada. Y él ya sabe cuál es mi problema, porque ya hablamos de eso una vez. Y bueno. Y el tema del show, yo creo que es importante, ¿no? Eso para el fútbol, ¿no? Para cualquier espectáculo, yo creo que desde que no tenga violencia, nada, yo creo que es importante, ¿no? ¿Cuánto Imaginar fue? que pasaron mi número de teléfono para todos los hinchas de Cerro Porteño. Pasaron. ¿En serio? ¿Te llovieron entonces? ¿Ah? Ah, ¿te llovieron mensajes Sí, de gente sí, extraña? Sí, más de 1000. Pero vos sabes que muchos te putean y después vienen con buena onda, ¿no? Después hablan con genio, felicidades y... Mm. O sea, hace parte del show, ¿no? Yo ya sabía, yo ya estaba preparado. Regis, ¿cuánto fue la recaudación al final? Casi 800 millones, ¿no? Casi 800 millones. Sí. ¿Y ustedes por cuánto vendieron ese espectáculo, Regis? Y vendimos bien, o sea, no, prefiero no pasar el monto, pero vendimos bien y también tenemos un porcentaje final, ¿no? Ya. Entonces todo eso se suma, más que no tenemos ningún gasto, de nada. ¿Cuál fue el De cancha, de mensaje? viaje, de hotel, ¿Cuál fue el mensaje que fue más fuerte después del partido? Te soy sincero, no tuve un mensaje así, ni una amenaza, nada, más mensajes así, festejando y me farreando, o sea, muy bien, o sea, no, nada muy grave. Ujú. Termina ahí en el show, digamos, en el folclore del fútbol. Sí, pero con mis declaraciones es obvio que si Tacuarí perdiera, como cuando ganamos yo también farré a Zapá, ¿no? Mm. Entonces creo que... Pero eso de... ¿Cómo es? De Paiva es mi jugador, es mi representado y siempre hice eso, o sea, no... Acá no puse que Cerro va a perder, que Cerro es menor, que Cerro es peor. Creo que até es favorito, ¿no? Obvio. Juega de local y... Pero siempre estoy apoyando a mis representados, sea contra quien sea, y justo le tocó contra Cerro, ¿no? ¿Qué le pasó a Aldo Bobadilla, Regis? Y la verdad, Aldo ya venía con una molestia en su espalda, ¿no? En su columna hace algunos días, ¿no? Y ya tenía renunciado
después del partido anterior a Cerro, ¿no? Y nosotros tratamos de convencerle, pero ya venía con esta molestia muy grave y, o sea, muy dolorosa, ¿no? Y ahí él tiene que hacer unos estudios para mirar si entra o no en una operación, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pasa eso, ¿no? Y renunció porque tenía que venir a São Paulo a hacer estos estudios, no tenía cómo cambiar las fechas, el tiempo cada día empeora esta lesión que tiene, ¿no? Bueno, entonces aceptamos, tiene las puertas abiertas, es un tipo súper correcto, hizo muy buen trabajo. Creo que tanto él como Tacuari tuvimos mala suerte de lesiones. No sé si es mala suerte y eso yo voy a llegar en Paraguay y tratar de arreglar también, porque son muchas lesiones, ¿no? Y algo estamos fallando. Y esas cosas, ¿no? ¿Y quién va a ser el reemplazante? Y ahora yo creo que queda Álvaro, el colombiano de la reserva, junto con Cafarena, ¿no? Porque no queremos traer un director técnico para 2 fechas sin conocer el plantel. O sea, queremos traer un director técnico para hacer la pretemporada y empezar un trabajo nuevo, ¿no? Entonces tenemos Breno ahí, que es nuestro gerente deportivo, o sea, gerente más de la parte técnica, ¿no? Que siempre cuando viene un director técnico, él que pasa los mensajes, todo lo que está pasando en Tacuari. Entonces yo creo que con soporte de los 3 podemos hacer estos 2 partidos. Y después ya traer un director técnico para una nueva etapa, sacando y contratando jugadores, todo del cero. Perdón, ¿cómo se llama el profesional que va a encabezar el cuerpo técnico? Álvaro. Con Ricardo Cafarena, que era aquel delantero de mucho tiempo en Tacuarí, y estaba también en los planes Crispín Maciel, pero él no está finalmente para estas últimas 2 fechas, Regio, ¿verdad? No, Crispín prefirió no asumir. O primer nombre era Crispín, pero está contento con su trabajo en las inferiores, con la formación. Mira que este chico que debutó ahí, jugó contra Cerro, un chico de Tacuari, o sea, que traemos de afuera, de interior. Bedoya. Otro que también está jugando Arguello, también es titular hoy, apesar de ser sub-19, estaba con fiebre, tampoco jugó contra Cerro. Tenemos 2 chicos ahí. Y eso todo es un trabajo de Javier Acosta, ¿no? Y Crispín, toda la parte de inferiores de Tacuari. Estamos haciendo un buen trabajo. Álvaro Zuluaga es el apellido, nos dice aquí un compañero, Zuluaga, para tener de colombiano. Sí, yo creo que ya dirigió a Cúcuta todo, ¿no? Algunos partidos de primero. Gracias, Regi, muy amable. No, pero estamos haciendo un buen trabajo en la reserva, ¿no? Ganamos de Olimpia, empatamos con Cerro, ganamos de Libertad, entonces vamos a dar, creo que tiene condiciones de estar esos 2 partidos. Gracias, Regi, muy amable. Suerte, saludo a todos, chao, chao. Adiós, adiós. Tenemos tiempo. Vamos a Cecilio Domínguez, Manolo Jiménez y el hincha opina después del triunfo de Cerro Porteño 3-1. Seguimos preguntando, viendo, queremos hablar con respecto al caso Ramón Sosa, qué es lo que está pasando. Es inminente su transferencia al fútbol de Inglaterra, pero qué pasó con su representante. Olimpia se bajó del campeonato, ya el miércoles juega Cerro, ganó Libertad, ¿qué le queda a Libertad ahora? Y ahora sí que también se plantea esto que habíamos puesto sobre la mesa la otra vez. Olimpia va a ser el gran jugador del campeonato. Exactamente. ¿Y qué quiere el hincha de Olimpia, verdad? Que habíamos planteado, ¿se acuerdan? Así mismo. Y prefiere que sea Libertad el campeón y no Cerro. El hincha eso es lo que quiere. Hicimos acá un sondeo, Ariel. Sí. ¿Te acordás? Pero eso hubiese tenido más entidad, el cuádruple, si es que Cerro necesita de esa mano. Por ahora Cerro depende de sí mismo. Por ahora. Sí. Ahora, si se complica en la próxima, ni que si en la
en la fecha final del campeonato, si pierde algunos puntos, ahí cambia totalmente el contexto. Muy bien, vamos con las repercusiones. Partido, realmente Cerro Porteño está encontrando el equipo. También todos mis compañeros, la verdad que tenemos un ambiente muy bueno en Cerro, eso ayuda muchísimo. En lo personal también creo que me cuido más. Realmente pasé un momento muy duro en mi vida privada y creo que me golpeó la vida, me golpeó muy fuerte. Pero bueno, después me apoyé mucho en la gente que realmente me quiere y que confía en mí. Entonces, creo que también eso fue un plus para mí para poder continuar, para salir adelante y bueno, hoy día le estoy ayudando a mi equipo, a Cerro, que tanto amo, y estamos muy cerca de lograr lo que queremos, que es el título. Estos chicos, cuando llegué en marzo, Manolo, anímicamente muy bajito de moral, se puede decir claramente ya, muy bajo de moral. Todo eran qué malo eran, qué mal les salía todo, solo buscando culpables. Yo creo que han hecho una gran proeza desde marzo, están peleando partido a partido como finales. He vivido grandes plantillas, grandes temporadas en equipos muy importantes, con jugadores importantes en el Sevilla, en el AEK sobre todo, y en el Sevilla, en el Zaragoza, pero lo de estos chicos es impresionante. Es decir, ver la humildad, que haga 2 cambios en el minuto 45 y le explique que es un movimiento táctico para ganar algo, y lo entiendan y sabrán ser a los compañeros, y el que no entra no se enfada. Estoy muy orgulloso de lo buena persona que son todo este grupo de chavales en el vestuario. Me he sentido como si estuviésemos en Asunción, ¿no? Es decir, la que de verdad, ¿no? Si cerraba los ojos, no levantaba la vista, parecía la nueva olla por el sonido y por el entusiasmo y el cariño que nos han transmitido. Quiero agradecerle a todos los cerristas que se han dado cita aquí hoy, porque gracias a ellos marcamos el segundo gol después de 2-3 ocasiones clarísimas con el 1-1. Excelente partido, realmente. ¿El hincha opina? Cerro Porteño está encontrando el equipo. Estamos muy contentos y por eso vinimos a apoyar al equipo. Contundente. Se va para el título. Sí, va a salir campeón. Señor, el partido. Ahí está para vos, Regui. Para Regui. Lloren para uno, el lloro. Excelente, Cerro, carajo. Cerro tu papá, campeón. Regui, charlatán. Falta venir más veces Cerro acá en Ciudad del Este. Le da suerte. Claro. Aparte de eso, que el público le quiere demasiado acá. Vamos, Ciclón, campeón, carajo, campeón. Para campeón. Sí, señor. Regui Márquez. Llorá ahora, Regui. Llorá, maricón. Para vos, Regui Márquez. Para vos. Buen partido, Cerro. Si seguimos así, alcanzamos el título. 2 partidos más y ganamos. Vamos, Cerro. No fue penal. Cerro, gozo de mi vida. ¡Aguante, Cerro! Señor, el partido. Espectacular, Cerro como siempre, Cerro campeón. Señor, el partido, ¿qué le parece? Demasiado bueno. Buen rendimiento, buen ambiente también acá en la cancha. Sí, muy buen rendimiento y muy buen ambiente. ¡No compraste todo el partido! ¡Cerro mejor! Reggie, sos chifrudo, cornudo. ¿Qué es lo que iban a hacer, Regui? ¿Qué es lo que iban a hacer, imbécil? Aguante, Pinida Mota. Estamos ya en contacto con Gerardo Figueredo. ¿Hay actividad en la APF? Gerardo, buenas tardes. Hola, Ariel. Sí, presentación de la nueva indumentaria de la selección paraguaya. El nuevo diseño, el mismo representante siempre habla en este momento de conferencia de prensa. Justo Villar, también está presente el señor Robert Farnes. Y también Justo Villar. Los desafíos están hechos, nosotros trabajando en ellos, esperamos hacer unos buenos partidos de preparación y llegar con todo lo que podamos tener disponible para la Copa América. Bueno, sumando un poco lo que ya digo justo, el compromiso es que este inventario se utilice ya a partir de los partidos amistosos que están programados ahora antes de la Copa América. En las Olimpiadas, ustedes sabrán, hay otro sponsor que maneja el tema olímpico. Nosotros logramos a través del presidente que se usara un inventario también para las Olimpiadas.
y las eliminatorias ya van a comenzar a utilizarse y los mundiales que también ya clasificamos van a tener la eliminatoria nueva. La idea es que haya una transición ya de manera que se vayan integrando en los compromisos de las diferentes categorías esta nueva colección. Como le dije desde antes, esta colección va a seguir hasta el Mundial del 2026 y la idea es que utilicen todas las estructuras y todas las divisiones que forman parte de la selección paraguaya. Buenos días para todos, Kevin Ledesma de Radio 1, buenos días, presidente. Buenos días justo también a los integrantes de la marca. Presidente, tengo dos consultas. La primera, ¿qué es para la selección nacional o para la APF hacer una buena Copa América? ¿A qué instancia llegar va a ser positivo para la APF? Y le quiero introducir en el campeonato, ¿por qué? Porque después de mucho tiempo volvemos a tener un campeonato caliente donde los equipos pelean para salir campeón. Faltan 2 fechas. ¿Cómo ve usted que se vuelva a encender o se vuelva a tener esa pasión por el campeonato con 2 equipos que estén peleando por el campeonato? Y después le voy a hacer la consulta a la gente de la marca. Bueno, decir hasta qué número podemos llegar, en qué posición, en qué puesto, yo te diría ir a lo más alto, pero lo más alto significa mucho. Sabemos que existen muchos competidores de alto nivel que están en este momento en lo que significa la Conmebol, también la CONCACAF. Entonces nosotros apuntamos a ir paso a paso, ir sorteando los primeros escollos. Lo primero sería pasar de fase, que sería el primer objetivo, y después ir paso a paso llegando a las instancias finales del campeonato de la Copa América. Con relación a tu pregunta de lo que significa el torneo nacional y el torneo doméstico, siempre es migrante, más allá que un campeón se pueda despegar o no, en esta situación que están llegando a las instancias finales. Parece ser que cuando esta situación que están llegando a las instancias finales, parece ser que cuando va corriendo solo pierde emotividad para el resto, pero no es así. Internamente existe mucha competencia, tanto en el equipo que está liderando como el que le sigue, más allá de que existan puntos de diferencia. Eso en el fútbol siempre uno tiene la visión de poder alcanzar al que está arriba. En esta situación hoy, por supuesto que a falta de 2 fechas estamos con 2 equipos que están llegando a las instancias finales, 2 equipos que siempre están en las instancias finales, 2 equipos que dentro de lo que significa la asociación, 2 equipos que trabajan diferente, y yo creo que llegando a esta instancia como lo es Libertad, tanto Libertad como Cerro y Libertad, son 2 equipos que se han preparado de la mejor manera. Entonces ojalá que desde afuera se vea igual, pero tenemos que entender que el fútbol, más allá de que uno corra por delante, siempre existe mucha presión para el que está allá arriba como el que le está siguiendo. Ahora los representantes de la marca dio un primer boceto de que ustedes no van a vestir a la selección olímpica. ¿Se puede ver o se puede llegar a un acuerdo con la otra marca que viste al Comité Olímpico para que solamente en fútbol, solamente en la sub-23, la selección olímpica pueda utilizar la marca de la que usted viste? Y me quedó una para justo, ¿cuándo se va a dar la lista de convocados para la Copa América? Bueno, lo mío es más corto, el viernes 31, así que le tiro la pelota a Julio. Gracias. Bueno, van a haber sorpresas para el tema olímpico. Estamos trabajando en algo que en su debido momento vamos a anunciar. No crean que no revisamos o no nos damos cuenta de lo que pasa en las redes sociales. Definitivamente es algo que cuidamos mucho. A ver si hay mucha historia rica con la selección paraguaya. Ya en Odesur se utilizó, gracias al apoyo del presidente, de que se utilizara Puma con el logo de Team Paraguay.
Eso gracias al esfuerzo que hizo el presidente, que este mismo caso también se hizo el esfuerzo para que se usara la indumentaria Puma también. Hay protocolos, hay normas para todo el tema olímpico, del cual no solamente nosotros como Paraguay sufrimos estos cambios, sino también las selecciones que Puma también viste a nivel mundial, que van a ir a las Olimpiadas. Es algo que creo que podemos ir trabajando en el futuro para ir mejorando, pero sí, para calmar un poco al público, van a haber sorpresas en relación al tema olímpico. Buen día para todos, Víctor Villalba para Fútbol a lo Grande. Presidente, aprovecho y le consulto sobre los Juegos Olímpicos, sobre el tema de los jugadores convocables, porque se sabe esa dificultad al no ser fecha FIFA y principalmente apunto a los que están en Europa. Caso Enciso, por ejemplo, que lo vimos aquí. ¿Podría ser posible todavía que ellos estén para Juegos Olímpicos o esa posibilidad hoy ya está complicada? Y aprovecho y le pregunto también a Justo, atendiendo que Paraguay juega en Perú el viernes 7, y el campeonato recién termina el miércoles 5, ¿cómo se hace con los jugadores de Cerro y Libertad? Ellos ya están descartados para ese primer amistoso ante Perú. Y te agrego otro caso porque en Brasil hablan de que Gremio pediría permiso porque Gremio tiene que jugar partidos de Libertadores a esa altura. ¿A Villasanti se lo va a liberar o él va a jugar Libertadores y después recién viene la selección? Bueno, muy buena tu pregunta, Víctor, o sea, las dos preguntas. La verdad que estamos trabajando ya hace un tiempo con la posibilidad de tener los jugadores que juegan no solamente en Europa, sino los que juegan también en el exterior. Son difíciles los clubes, son diferentes también, algunos más accesibles que otros, pero todos son difíciles. ¿Por qué? Porque tienen también sus campeonatos, sus compromisos, pero yo creo que independientemente a los jugadores que podamos traer de afuera, solamente 18 jugadores vamos a poder contar. Se está viendo también los jugadores que pasan la edad, así es que es un poco complicado decirte hoy si vamos a poder contar con cada uno de ellos, pero se está haciendo un esfuerzo para que puedan estar la mayor cantidad posible que Carlos con su cuerpo técnico así lo requiera. Sí, o sea que no, en principio obviamente que queríamos estar en las Olimpiadas, pero esto vino a complicar a veces un poco la organización de una Copa América y una siguiente Olimpiada muy cercana, y lo que decía el presidente es una complicación, una linda complicación, porque es un desafío que nos toca a nosotros dentro de dos torneos muy importantes, la Copa América y el torneo olímpico. Hay jugadores que están disponibles, hay otros que no estarán disponibles, hay clubes que son un poco más accesibles, otros no, pero no tiraremos la toalla hasta poder lograr lo mejor que podamos, hablando de las Olimpiadas, porque no es un compromiso oficial, o sea que no tenemos el respaldo de la FIFA para poder citar a los jugadores, así que es algo que tenemos que trabajar muy fino y bueno, intentaremos durante estos días que nos queda antes de la Copa América poder definir eso, porque también la fecha límite de envío de convocatoria oficial para Olimpiadas sea a inicio de julio, así que no tenemos mucho tiempo. Con respecto al partido amistoso, el primer partido amistoso en Perú, en principio el campeonato terminaba antes y luego hubo una complicación que se tuvo que posponer una fecha y trasladar una semana más, o sea que unos días más, así que seguramente el cuerpo técnico va a pensar bien lo que va a hacer, porque como decís vos, es muy corto el tiempo entre partido y viaje que vamos a tener. Sí, vamos a tener seguramente una lista un poco más larga, esperando que contar con lo que podamos tener en el primer partido en Perú y luego ya contar con los jugadores locales. ¿Y lo de Villasanti? Sí, Gremio hizo un pedido. El Gremio hizo un pedido, sí, entendemos la situación, sabemos de que hay una situación catastrófica en
en Porto Alegre, que imposibilitó que el gremio pudiera jugar sus partidos, sus compromisos internacionales e incluso nacionales. Y tenemos otros temas que se están manejando. Nosotros tenemos sino que tenemos que acudir a la embajada por el tema visas también, o sea que hay muchos temas que están pendientes y el tiempo no da mucho como para dejar pasar y patear nomás la pelota más adelante, así que es una decisión que se va a tomar en estos días, porque es una decisión del cuerpo técnico y nosotros vamos a respaldar lo que él decía. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. Estamos en vivo para Deportes Unicanal. John Walter Ferrari. Presidente, consultarle primeramente si tuviera que elegir la camiseta para debutar en la Copa América, la alternativa o la oficial. Y segundo, consultarle un poquitito sobre la sub-19, la categoría sub-19. Hay muchas quejas de los directivos de la asociación por el tema del reglamento, que no se cumple como se debería, en el sentido de los minutos que se le da a los juveniles, que supuestamente, según algunos manifestaron, juegan obligados, no por un rendimiento o por una capacidad, y que definitivamente para estos directivos es un reglamento que no se cumple como en este caso la asociación debería utilizarla, que es para, quizás podríamos decirlo, la sub-23, para cosechar jugadores o juveniles. ¿Cómo toma usted estas quejas, entre comillas, que tienen los directivos sobre este reglamento que, en pocas palabras, no funciona mucho para estas personas? Y justo, ¿cómo tomaron con el profe Facundo Espina la decisión que tomó Keylor Navas, teniendo en cuenta que justo nos toca Costa Rica en el grupo de Copa América? Mira, con relación a la camiseta, la verdad que las dos son hermosas y jugamos contra Colombia. No sé si en el debut somos locales o visitantes, justo no recordar. Nosotros seguramente vamos a utilizar la albirroja, sí, lo más probable. No, eso llega una semana antes tienen las designaciones de los uniformes. Así es que cualquiera, visitantes. Y si somos visitantes, lo más probable, si el árbitro, en este caso, la comisión técnica de la Conmebol nos dice que tengamos que jugar con la albirroja, vamos a jugar con la albirroja, y si no, con la alternativa. Con relación a tu segunda pregunta, te quiero comentar que es una reglamentación que se cumple a rajatabla, todos cumplen. Hay un mínimo de minutos que juegan, que tienen que jugar los jugadores, que no tengo presente la cantidad de minutos, pero todos cumplen. El que no cumple tiene sanciones, como el año pasado hubo una sanción que recibió en el fútbol femenino un club con la pérdida de puntos y una multa económica. Tuvo la multa económica porque fue en el último partido, pero son puntos de vista, cada uno tiene su punto de vista. Esto fue reglamentado y aprobado por el Consejo Ejecutivo y por los presidentes de la primera división, y puede ocurrir que de repente a alguno le guste más que a otro o a otro no le guste, pero son situaciones que son 12 equipos en la primera división, así es que eso es natural que de repente alguno no comparta con alguna decisión que se pueda tomar, pero eso está fundamentado del por qué nosotros estamos queriendo, técnicamente, no por lo que resolvamos nosotros los dirigentes, sino que eso es algo técnico que creo que está dando algunos frutos importantes de jugadores que están surgiendo de esas categorías e inclusive transferidos. Entonces hay que ver con qué lente uno lo quiere mirar a ese tipo de reglamentación. Buenas tardes. Perdón. Sí, creo que me quedaba a mí una respuesta, ¿no? Lo de Keylor, que está hablando del retiro. Como delantero. Yo creo que cada uno toma una decisión como
como mejor le parezca. A nosotros sin duda que un jugador en la talla de Keylor, de la trayectoria que tiene, de lo que significa para su selección, puede ser una oportunidad muy grande para otros chicos que tengan la posibilidad de jugar y hacerlo muy bien. Pero sin duda que la jerarquía no se hace de la noche a la mañana, y eso sí lo tiene Keylor. Y ojalá nosotros lo podamos aprovechar, eso es lo que queremos, ¿no, Facu? Ojalá que sí, y porque de verdad es uno de los grandísimos porteros que han salido en este tiempo y que ha tenido tanto éxito, no siendo de un país quizá tan reconocido futbolísticamente a nivel mundial. Obviamente que Costa Rica es una selección que clasifica mundiales y él fue parte importante en todo este tiempo, pero para mí haber participado con él, haber jugado en contra de muchos jugadores que hoy en día ya se están retirando, hay algunos todavía que están dando vueltas, pero Buenas tardes, Daniel Maciel de Chaco Boreal. Para Julio Sánchez, ¿a partir de cuándo los hinchas van a poder comprar la camiseta, tanto la oficial como la alternativa? Si esto ya va a ser a nivel nacional, el costo, si podrías confirmar, por favor, y los hinchas que están en el exterior, ¿podrán adquirir también y de qué manera? Sí, a partir de mañana ya está disponible a nivel nacional a través de nuestras propias tiendas Puma y también nuestros aliados comerciales, e-commerce. También nosotros tenemos nuestra propia página web de la marca. El costo va a ser $64 y bueno, la idea es que todo el mundo pueda hacerle el apoyo a la selección ahora en estos partidos amistosos y bueno, generar la expectativa para lo que mencionó Justo y el presidente para la Copa América. Buenas tardes, Gustavo Gavilán para Deporte Total. Presidente Justo, dada la circunstancia de esta situación particular, se habló mucho del caso de Diego Gómez. Él está viniendo o está en un proceso de recuperación. Teniendo en cuenta esta situación y evaluando las circunstancias, ¿él podría estar en la Copa América o se puede utilizar el segundo recurso, que es estar en los Juegos Olímpicos? Y aprovechando ya la atención de Justo y que me ha mencionado, esa lista preliminar, ¿a cuánto ha aumentado? ¿Cuántos jugadores van a estar en esa primera lista, teniendo en cuenta esta situación particular también que se tiene para estas últimas fechas del campeonato? Bueno, Gustavito, de Diego Gómez me decís. De Diego Gómez, de la situación que viene una lesión, no sé si va a ser más conveniente tenerlo para la Copa América o dada las circunstancias ya dejarlo en su categoría, que es capitán del equipo. No, porque escuché a Gustavo, nomás por eso te estaba preguntando, porque Gustavo tuvo una lesión pero ya está totalmente recuperado y ya está jugando. Diego está en un momento donde se está recuperando, está un poco atrasado con su recuperación, pero eso es una cuestión del cuerpo técnico que va a tomar la decisión cuando sea la presentación final de la lista para la Copa América, y por supuesto que también lo queremos para los Juegos Olímpicos, pero va a estar ceñido a... Ustedes ya saben que ya está ceñido a que si lo vamos a utilizar o no en la Copa América. Presidente, con respecto justo a la cantidad de ser convocados. Perdón, la cantidad, no, lo que estamos previendo es que, viendo un poco la situación de la definición del campeonato y quizá nosotros habitualmente se convocan 26, 27 jugadores, pero también la lista se extendió a 26 jugadores, la lista final de Copa América, así que tenemos un margen mayor de poder hacerlo y seguramente estará un poco más alto de lo que habitualmente hacemos por este motivo y por el motivo que hablamos de la definición del torneo. Vamos a las dos últimas preguntas, por favor. Presidente, Justo, a los directivos de Puma, buenos días. La pregunta por la cuestión de los Juegos Olímpicos. Se sabe que al no ser fecha FIFA, como ya lo mencionó, se hace difícil esa negociación por parte de los clubes. ¿Hay algún club que uno pueda decir que dio una respuesta positiva, si es que lo hay? Y por otro lado, quería llevarlo un poco al campeonato, en algo que tiene que ver, que involucra al espectáculo. En la fecha pasada vimos un partido entre General y Trinense que tuvo muy pocos pagantes. Eso, presidente, para usted ya es una cuestión social, digamos, demográfica, o se puede hacer algo desde APF como para poder incentivar también a mejorar en ese aspecto el fútbol paraguayo.
Bueno, todavía no te puedo decir el club, pero hay un club que ya aceptó ceder el jugador para los Juegos Olímpicos, porque todavía no está oficial, por eso todavía no te puedo comentar. Un día yo creo que en estos días ya se va a hacer oficial y lo más probable es que comentemos. Con relación a tu segunda pregunta, era con relación al público, ¿verdad? Sí, al público en general dentro del fútbol. La verdad que sí, fue una de las recaudaciones más bajas de la historia del fútbol paraguayo, ese partido que estás mencionando. Nosotros venimos trabajando con un plan juntamente con el vicepresidente de la asociación, que es Javier de Aybar. Lastimosamente todavía no se ha concluido. Hubieron cambios de temperatura, el horario. Debemos nomás muchas veces ceñirnos a ciertos horarios que muchas veces no estamos de acuerdo tampoco nosotros, ¿verdad? Pero lastimosamente la televisión, que tiene los derechos, muchas veces no encuentra el hueco para poder transmitir, ya que se transmiten una cantidad de partidos demasiado importantes para nuestro fútbol, no solamente la primera división, la intermedia, la B, la C, el fútbol femenino. Por supuesto que sabemos que la prioridad siempre la tiene la primera división, pero muchas veces por cuestiones también del lugar donde se va a jugar, por ejemplo, lo que ocurrió en este partido que se jugó a las 2:30 de la tarde, se jugó básicamente porque tenemos escasos escenarios deportivos en este momento, porque hay muchas remodelaciones que se están haciendo en ciertos estadios, y se jugó en una cancha donde no había luz. Entonces yo creo que con este cambio de clima también se hace mucho más apetecible jugar en esos horarios, hace bien al espectáculo. Entonces la televisión está trabajando también en ese sentido para tratar de buscar horarios que no ahuyenten al espectáculo y sobre todo a los espectadores, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se está trabajando arduamente con relación a eso. Buenas tardes para todos. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal. Para Justo Villar, esta pregunta. Justo, ¿ya tienen definido a los 3 pasados de edad que irán a los Juegos Olímpicos? No te pido nombre, porque estimo que siguen las negociaciones, pero ¿ya tienen definido a los 3 pasados de edad para los Juegos de París? Hay 12 nombres. Plan A, B, C, D, todos los planes tenemos. Tratamos de prever un poco esa situación, pero como decíamos, las negociaciones no son fáciles. No son negociaciones en realidad, son puntos de vista que tenemos nosotros obviamente de nuestro lado. Para nosotros la selección es lo mejor y lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. A los jugadores lo sienten de esa manera. El compromiso de los jugadores es tal, pero los clubes también tienen sus compromisos que también ponen sobre la mesa y te dicen, mira, yo no necesito para esto. Y también es entendible. Entonces son puntos de vista que a veces no concuerdan, pero tenemos que tener la cintura como para tratar de lograr nuestro objetivo. Pero sí, hay más de 12 nombres, te cuento, de que sí están ahí esperando que podamos definir esa situación. Culminamos así la conferencia de prensa. Muy bien, gracias Gerardo, muy amable. Variedad de preguntas y realmente cosas muy interesantes que se abordaron con respecto al tema selección paraguaya, el tema campeonato. Campeonato importante es lo del horario, que sí. puede haber Le preguntaron también sobre el Sub-19. Sí, los minutos. El tema de los locales de jugadores que están definiendo campeonato, de equipos. Eso, por decantación ya no van a estar contra Perú. Ni jugadores de Cerro ni de Libertad. No hay tiempo para que puedan. No. Van a llegar al día siguiente. El partido del 7, no, aparte van a jugar el miércoles. Por eso. Sí. Va a jugar 2 días después con un viaje, un partido, no. Primer partido no van a haber jugadores de Cerro y hay Libertad. material para jugar contra Perú de los extranjeros que ya van a estar. Ya se puede jugar con un equipo base, ¿verdad? Sin los jugadores de Cerro y Libertad.
Así es. Bueno, Gerardo, ¿algo más que consideres importante destacar de esta conferencia de prensa? Bueno, está bien, gracias Gerardo, muy amable. Se fue Olimpia. Se fue Olimpia de la lucha por el campeonato de Apertura. Vamos con Edgar y analizamos el partido. 6 números. Puedes cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.485 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Llegó nuevamente la gran feria de oportunidades de NGO. 2 días llenos de ofertas 30, 50 y hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio. Te esperamos en nuestro centro logístico, Avenida Avelino Martínez, San Lorenzo. No te pierdas los descuentos que tanto estaba esperando con el pacto de confianza NGO. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escríbenos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton Chacomer, respaldo total. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Bueno, perdió Olimpia. No resultó lo del segundo tiempo, metió los cambios, pero parece un tarde, partido, ¿no? ayer decíamos, vamos a decir que no se da la inversa la cuestión, ¿verdad? Cuando en el primer tiempo estaba jugando razonablemente bien, sin mucha profundidad, pero jugando al fútbol que se le reclama hizo siempre algo distinto. A Palermo, sí. Toque, triangulación, velocidad. Hizo bien. Que siguen probando Palermo. De cara ya él ya dijo que ya probó todo lo que tenía y que ahora se viene una... Porque fue interesante. Pero se viene para cuándo, Federico? Y para antes de la pretemporada, fueron interesantes las preguntas, entre ellas la de Johnny. Vamos a escuchar, porque él habló de acortar el plantel. A mí esa parte me llamó la atención. Ella no quiere tener la cantidad de jugadores que tiene. Y por eso dijo, ya jugaron todos. Es que siempre hablamos nosotros. Se le dio posibilidad a todos. ¿Se acuerdan que siempre hablamos que hay una superpoblación de volantes, de jugadores que llegaron? Pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque él igual tuvo que haber encontrado el equipo. Pues no encontró, pero yo creo que no tiene yo sentido. Creo que un tiempo a esta parte sí. ¿Cómo no va a encontrar el equipo? Se dedicó a probar. Porque tiene mucho, va a poner lo mejor en la boca. No, pero no rendían, Ariel. No rendían, o sea. Él ya tiene para filtrar a un equipo. Yo creo que yo haciendo, si yo fuera Palermo, por ejemplo. Pero un campeonato. En mi examen. Un campeonato casi para encontrar el equipo. Lo que pasa es que Olimpia se despidió del campeonato, pero se prendió sin estar muy convencido. O sea, Olimpia ya estaba fuera hace bastante tiempo del campeonato. Y me parece que en ese tiempo sí, creo que Olmedo hay que trabajarlo un poco más, pero va mostrando cosas del puesto. Me parece que Franco también se está ganando un lugar ahí. Cuando vuelva Richard puede ser interesante la dupla Richard Franco. Después creo que Eddie López está como para quedarse, a sumar, porque ayer hizo un buen partido en el primer tiempo. Redes, oye, más que Fernando Cardoso. Lo de Bruera Prato es para discutirlo. Derlis otra vez entró ayer con el sello que lo caracteriza, pelota en el palo. 25 recién. Sí, asistencia. Y después Salcedo ayer volvió a jugar bien. Estoy hablando de el hincha de Olimpia que está preocupado por el equipo, que tiene razón. La base, pero vamos a volver a Brian Montenegro. En la defensa está Alberto Espínola. Entonces, ante la incapacidad de incorporar, porque eso también es bueno decir, ayer los compañeros le hacían nota al doctor Almirón, que le decía, sí, hay que pagar. Cuando que con Johnny manejábamos, por diferentes informantes, pero de primer nivel, que Olimpia fue sancionado por 2 periodos. Cuando le preguntan eso a Palermo dice, nosotros no podemos incorporar. No, tengo que sacar, a mí me dijeron no podemos incorporar, imposible. Entonces hay que rebuscar en lo que viene acá. Entonces tener cuidado también
en el recorte del plantel que vas a hacer, a sabiendas de que no vas a incorporar, ni no sabes cuándo vas a volver a incorporar, viendo las sanciones que pueden caer sobre Olimpia, a favor de esa visión de Palermo. Podemos decir, en mi caso puedo decir que hay jugadores que recién se van acomodando con la camiseta del Olimpia con el paso de los partidos y con el paso del tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo, Benítez, por ejemplo, si bien tú ayer te escuché un par de situaciones, igual se nota que no le vamos a condenar por un partido. No, yo me quedo con Benítez. Yo Román se está acomodando. Román se está acomodando, le costó mucho los primeros partidos. Reyes ya está fino. Sí. Ya está jugando y puede ser una pieza interesante. A ver, después uno buscando un poco jugadores que, bueno, para Guarín no satisfizo. Franco esa es la está realidad. bien. Franco a esta altura está bien. Que buscarle el acompañante para el segundo semestre. Sí. Y para armar. Derlich, Hugo Fernández cada vez que entra hace cosas buenas. O sea, hay una base que no sé si va a alcanzar, ¿verdad? Si es el plantel de Cerro Libertad. Pero sí hay una base que me parece ya deberá poner en forma más continua. Arrúa ayer entró mal de vuelta, pero uno de los goleadores de la campaña, y después hay que ver, pero es un problema no poder incorporar. Hay que ver si se transfiere alguno, porque está también esa cuestión. Y ayer los jugadores que estuvieron en el banco entraron. Olimpia después del inesperado empate, porque no había hecho mucho trinense, pero sí cambió con Machuca, el chico zurdo, y con Fernando Romero, que tiene el primer tiempo, velocidad. Si bien no lo vimos en Olimpia con fuerza en ataque, abriendo huecos sobre el rival, pero por lo menos hay una intención distinta a lo que era, porque Olimpia para mí era... Fue uno de los mejores primeros tiempos para mí de pelota Olimpia. Larga, hubo toques, llegada, asociación por bajo, dinámica. Llegó con mucha gente adentro del área, con centro de los costados. Pero jugando a ras del piso, jugando y asociando. Sí, estamos hablando de este último partido, pero ustedes saben mi postura con respecto a lo de Palermo. Voy a limpiar a Palermo hace rato. No, claro. Pero la otra vez cambiaste, dijiste ya, no hay que mantenerle. No, puede por un partido, vamos a un partido y uno. Porque vos habías dicho... Pero después dijiste, no, Marino ante la evidencia y te deberás seguir. Dijiste lo que yo decía, Federico, que si gana partido, ¿quién le puede sacar si está ganando partido? Es indiscutible desde el punto de vista que gana partido, pero ¿cómo lo gana? Pero el ayer no da para evaluar, porque el empate era lo mismo que la derrota, ¿verdad? Sí, justo en ese momento estaban comentando. El tema es el siguiente, Federico, de 15 partidos que jugó Palermo, ¿cuántos partidos ganó sin merecerlos? ¿Verdad? No mereció ganar muchos partidos el campeonato. ¿A qué jugó este Olimpia? Se sostuvo en el tiempo en cuanto a posibilidades de ser un equipo que tenga una regularidad en su juego. Hablamos partido a partido, siempre hay muchos. Siempre hay un pero. Ayer, por ejemplo, Libertad mereció ganar ayer. No, estaba complicadísimo. Yo estoy de acuerdo con vos el tema, es más, lo dije ayer. Justo uno de los partidos que más mereció no perder, perdió. Y tantos puntos que ganó sin merecerlo, ¿verdad? Primera rueda contra Deportivo Luqueño, segunda también. Claro. 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, en el Defensor del Chaco, sobre la hora cuando 2 de mayo en el primer tiempo le había pintado la cara. ¿A qué equipo le ganó bien este Olimpia Palermo? Le ganó a las 2 veces a Guaraní, por ejemplo. Sí. Fueron las 2 victorias buenas que vos decís, bueno, no, indiscutible cómo ganó, pero después vos ves altibajos, un equipo que por lo general en los primeros tiempos siempre es una pérdida en cuanto a juego, no se sacan conclusiones importantes y recién aparece el juego de Olimpia en el segundo tiempo. Y si no aparece el juego, aparece ráfaga de situaciones que le permiten al equipo ganar, como el caso contra Guaraní. Si bien es indiscutible, le bastó 2 minutos para ganar ese juego. Pero no, es que se sostuvo en el tiempo con un juego, mira cómo juega el equipo de Palermo, y altibajos desde el punto de vista, si vos sos un buen entrenador, si vos le llegás a tus jugadores tienen que rendirte. Y no es el caso de Olimpia. Siempre ve jugadores que rinden bien, pero algunos ayer, y otros no, ¿verdad? Sí, estamos hablando del partido de ayer, ¿verdad? Claro, ayer fue el mejor partido, ¿no? Seguramente. Porque el primer tiempo... lo que estamos hablando, un equipo diferente. Tocar Paredes, Rede a la derecha, a la izquierda Eric López, Bruera en el medio adelante, y atrás de Bruera Almeida y Franco. Salía limpia. En el segundo tiempo tiró 2 pelotas a los palos. Y Quillones tuvo un par de grandes tapadas. O sea, llegó. Terminó perdiendo un contragolpe donde hay una diferencia de velocidad entre Romero y el resto, pero Olimpia en el segundo tiempo buscó, llegó, pelota en los palos, repito, a diferencia de todos los otros partidos que vos estás haciendo el análisis, y tenés razón.
Eran partidos donde se rescataba la victoria por sobre el juego, ¿verdad? Pero cambiar ahora me parece que no. Primero que no van a cambiar. Segundo que no es una racha de 5 derrotas consecutivas donde va a decir no, ya es insostenible esto, o 6 partidos sin ganar como le pasó a Bernay, por ejemplo. Entonces me parece que van ahí y ahí se verá. Él dijo, vamos a trabajar. Yo creo que físicamente el equipo está bien, a diferencia de otros tiempos. Ese es un progreso que le noto a Olimpia, y el resto sí, que comience a tomar forma. Ahí sí va a entrar como varios técnicos con saldo rojo seguramente en las primeras 3 o 4 fechas, ¿verdad? Ha pasado mucho donde entran, vamos a ver si cambió algo. Si no cambia, sí puede pasar lo que vos estás mencionando, pero me parece que la pretemporada está bien que la haga Palermo, que arranque con una pretemporada, con un plantel más selectivo, y ver ahí cómo arranca el funcionamiento de las primeras 4 o 5 del torneo clausura. Claro, es lo que hablamos alguna vez de Bernay, ¿verdad? Porque él se quedaba a ser el técnico de Cerro por lo que había logrado ese año anterior. Claro. Y lo de Palermo, de 15 fechas, ganó más de lo que su equipo dio. Perdió solo 2 partidos. Sí, y entonces, me parece que con justicia él se ha ganado ese derecho de empezar la pretemporada. A mí me convence para el clausura, para que Olimpia llegue a campeonar. Y va a tener que subir demasiado en cuanto a rendimiento de jugadores. Es cierto, lo va a recuperar Richard, va a estar Derlis González quizás otra vez en esa su mejor versión, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un equipo que puede mejorar, pero sí, claramente, ahora la presión se va a trasladar al mismo técnico, porque ya no tiene excusas, y este equipo tiene que tener un alto vuelo si quiere ser candidato a campeonar para el clausura. Hasta hoy podemos decir que no ha sido un desastre, pero ha tenido un rendimiento estándar para estar ahí peleando hasta cerca del final, estar en el tercer, cuarto lugar de la tabla de posiciones, pero con este nivel no alcanza para ganar el clausura. No. Entonces, es un equipo que... Por eso nunca fue un candidato serio, más allá de la diferencia con Cerro y Libertad, ¿verdad? Estaba ahí por el tema del puntaje, pero nunca fue un equipo que uno diga, lo ponga a la misma estatura casi de Cerro y Libertad, que ahora quedaron para el mano a mano. A diferencia del campeonato en curso, que hay jugadores ya hechos, repito, con la remera de Olimpia. Ya no van a empezar de cero como comenzó. ¿Cómo comenzaron? Son algunos con muchas dudas. Ya hablamos de los apellidos, su momento de Richard, lo que dice Fabio. Lo de Derlis, una buena pretemporada. Después hay jugadores que yo creo que pueden dar una mano. Yo, por ejemplo, confío mucho en el Tucu. Entiendo que él, por ejemplo, es un tramo de su carrera en el que estuvo con un pico muy bajo. Imagínate, tiene que tomar decisión ahí. Te tengo nomás un ratito, discúlpame, Ariel, para que te des cuenta nomás. Palermo va a tener para el clausura 4 nombres para ese puesto. Voy a hablarlo de Tucu. Sí, Beto. Está Beto. Jugador de selección. Fernando Caroso tiene que levantar. Él le mostró que tiene condiciones. Vamos al lateral derecho, nomás. ¿Qué vas a hacer ahí? Tenés Tucu, tenés Paraguarí, tenés la llegada de Beto Espínola. ¿Y qué vas a hacer con Olmedo, que ahora está jugando? Y Olmedo está jugando. ¿Qué vas a hacer con 4 laterales derechos? O sea, ahí tenés que filtrar jugadores definitivamente. Yo creo que ahí el que corre peligro es Paraguarí, Seguramente. Olmedo mejoró. Sí, por eso. Pero imagínate, estamos hablando nomás que decía Ariel que al Tuco él le tiene confianza y está bien, ¿verdad? Sí. Y viene Beto Espínola, está Paraguarí, está César, 4 laterales derechos tenés. Obviamente Palermo va a tener que sacar a... Yo la veo con Beto Espínola y con Olmedo a la película para el clausura, que se va a tener que ir. Claro, no, porque imagínate si se va Olmedo, ¿verdad? Va a ser una cruel decisión, pero aparte Olmedo del club. Es del club. Se va a cuidar a los que son del club para ver. ¿Ha mejorado? Ha mejorado, sí. Entonces, ayer, Palermo dijo, seguramente varios se van a ir a préstamo, que todavía tengan contrato. Yo lo veo repito, para el proyecto lo veo a Espínola y Olmedo, veo a Benítez, veo a Salcedo, veo, no sé cómo van a hacer con el argentino Capazo. Hay que ver que la vida de Barreto, que está siempre en el banco. Zavala ya está recuperado con Román. Ahí puede tener 2 laterales también, ya de probos. Por eso te decía, Federico, desde el punto de vista de Palermo, la presión va a recaer totalmente sobre el técnico a partir de ahora, porque ya no va a tener excusas, va a tener jugadores. Él va a filtrar los jugadores, los nombres que van a quedarse y los que se van a ir. Y este equipo tiene que salir a otra cosa en el torneo clausura. Y tener la columna vertebral. No puede contratar. Aclaramos una vez más. Sí. Lo que ya veníamos diciendo hace muchísimo tiempo. Olimpia no puede contratar porque pero va a ganar jugadores. Confundió
Wildo Almirón, dirigente del Olimpia, él dijo que no había ninguna sanción, que no les llegó ninguna sanción. Doctor Almirón. Así que hay que seguir apostando en Palermo, no queda otra opción. La sombra negra trinidense. Trinidense, Ameliano, los equipos que en el presupuesto inicial del año deberíamos haber ganado, relegamos los puntos. Hay que mirar las estadísticas, cuántos de los jugadores que para completar el sub-19 entran a jugar y después le apuramos mucho para su desarrollo, sin desarrollo metemos en cancha y no progresan, ¿verdad? Salvo excepciones. ¿Olimpia podría pedir entonces que saque la ley? No, absolutamente no analizamos eso ahora a título personal y lo dije siempre, repito ahora, ¿verdad? Para el clausura no hay posibilidad de fichar, doctor. Vamos a esperar que termine la apertura y analizar la situación jurídica, por en cuanto podemos contratar, pero hay que ver qué ocurre en las siguientes semanas. ¿Ahora Olimpia no está castigado? Todavía no tenemos sanción vigente. Todavía no tenemos ninguna sanción comunicada, así que vamos a seguir esperando y vamos a analizar, planificar, viene Copa América, viene el Olímpico, las Olimpiadas, perdón, así que hay tiempo para ir analizando, pero para nosotros estos dos partidos son importantes, el cuerpo técnico y los jugadores tienen que saber que para nosotros estos 6 puntos son gravitantes porque después en el acumulativo es lo que dependemos o terminamos dependiendo. ¿Buscarán refuerzo entonces o van a esperar a ver qué pasa? Seguimos recibiendo nosotros, seguimos analizando, vamos a ver la situación jurídica y después de terminar la apertura conversar con el cuerpo técnico también respecto a eso. ¿Podría llegar alguna oferta para algún futbolista del Olimpia, caso Gómez, por ejemplo? No tenemos todavía, no se acercaron todavía. Obviamente vamos a esperar este parate de Copa América y las Olimpiadas y allí irán llegando seguramente ofertas. Ahí está. Primero confirmando la continuidad de Martín Palermo, pero no conoce la sanción, o sea, Olimpia está imposibilitado ya. Hasta diciembre no puede contratar. Algo que fue muy contundente, uno de los principales interesados que es Palermo, ¿verdad? Y el propio uno de los principales interesados de ser... ustedes acá en la charla. Claro, sí. Hasta con fastidio respondía que ya dijo que vuelvo a repetir, no va. Así mismo, tal cual. De la consulta, verdad que estaba bien y correctamente formulada por Ariel cuando le decía, ¿va a poder fichar? Porque es la pregunta que se hacen los hinchas de Olimpia, ¿verdad? Entonces él decía, hasta con fastidio decía el presidente, no se va a poder fichar jugadores y se confirma también el tema de la gira que va a hacer Olimpia por la Argentina, del 8 al 15 de julio, está la fecha, del 8 al 15 de julio. Una semana Olimpia va a estar en Buenos Aires y ahí va a disputar amistosos con River y con Estudiantes. Te lo comentaban, ya se arregló cuando River vino a jugar con Libertad. Claro. Ya hubo arreglo para aquel amistoso y Estudiantes de La Plata, donde Palermo tiene vía libre ahí, referente del club. Sí. En concreto, hay que evaluar lo de Olimpia con Martín Palermo para el torneo clausura. ¿Qué? Eso es categoría. ¿Quién está en línea, muchachos? Estamos con el presidente del Club Olimpia, Rodrigo Coto Nogués. Gusto saludarte, presidente. ¿Cómo te va? Hola, Bruno. ¿Cómo estás? Un abrazo grande. ¿Qué tal? Bien. Acá estamos con Federico, con Fabio y con Ariel. Dani está en Inglaterra para la final de la Champions. Imagínate el nivel, Coto. Te mandaste castigado. Sí. No, esos son los castigos acá. Presidente, ¿es correcto cuando afirmo que se arranca con Martín Palermo el clausura? Sí, Bruno, totalmente. Martín tiene nuestra plena confianza. Lastimosamente ayer no se dieron las cosas como queríamos. Nuestra idea era llegar hasta la última fecha con la posibilidad, ¿verdad? Y bueno, creo que ayer tuvimos las chances para ganar el partido y bueno, nos distrajimos en ese contragolpe, nos liquidaron y bueno, nos quedamos afuera, pero creo que en general la evaluación que nosotros tenemos sobre el trabajo de Martín es buena, es óptima y bueno, le damos la plena confianza también para lo que se viene en el segundo semestre y que puedan también ellos hacer un trabajo tranquilo en esta pretemporada que se viene y aprovechar al máximo también para recuperar todos los jugadores que tenemos lesionados. Presidente, charlando, supongo que hay una charla fluida con Martín Palermo porque reconociste siempre que es muy abierto. Él ya tiene la película clara porque acá nos preguntamos si le encontró ya la vuelta al equipo, si él encontró ya un equipo.
Porque eso es lo que a partir de ahora, para el torneo clausura, tenemos que ver en Olimpia, ¿verdad? Un equipo que no juegue bien el segundo tiempo, o que como ayer jugó bien el primer tiempo, después volvió a generar en parte a partir de los cambios oportunidades de gol en fracción del segundo tiempo, en fracciones del segundo tiempo. Claro, o sea, a lo que me refiero es el Olimpia intenso los 90 minutos. Él ya tiene un panorama claro, presidente. Sí, yo creo que estos 3 meses ya le dieron también un panorama de con quiénes contar más, ¿verdad? Y quiénes le pueden dar más a lo que él pretende como esquema de juego. Obviamente el tema de no tenerle disponible al 100% a todos hace también que sea un poco difícil la elección de los jugadores. Justo ahora que Alan Cano se había afianzado, tuvo esta quinta amarilla, entonces no pudo jugar este partido. Lo mismo con Freddy Colmán, que venía haciendo nuestro sub-19, que tuvo la lesión. Entonces también ese tema del sub-19 también se marca un poco la hoja de ruta en cuanto a elegir jugadores, porque tenés que completarlo. Y después obviamente creo que hay un factor muy importante, ¿verdad? Que nosotros tuvimos 14 incorporaciones en este torneo, tuvimos 12 jugadores que se fueron en el torneo pasado, prácticamente un plantel nuevo, ¿verdad? Que no solo el técnico, sino entre ellos también se están conociendo, ¿verdad? Muchos de ellos por primera vez en un club grande. Eso también hace que lleve un periodo de adaptación, y nosotros tenemos mucha confianza en que este plantel como grupo va a ir creciendo también, y Martín mismo como cabeza de todo esto puede ir puliendo un poco y sabiendo qué esperar de cada uno, y también ir solucionando, digamos, los errores que se puedan ir teniendo, ¿verdad? Entonces realmente nuestra confianza es plena y total, y bueno, esperemos que en este receso podamos hacer un buen trabajo de base para la clausura, ¿verdad? Presidente, te saluda Fabio. A propósito del receso, ¿cómo están planificando eso con Martín Palermo? ¿Dónde se hace la pretemporada? ¿Qué tienen específicamente preparado? Primero los jugadores van a tener unas 2 semanas de vacaciones, ¿verdad? Después vamos a hacer la pretemporada ahí en Ciudad del Este, en el CIE, ¿verdad? Después tenemos unos 6-7 días en Asunción, para luego irnos a Buenos Aires por 9-10 días más o menos, donde se van a continuar los trabajos, y vamos a cerrarlo con 2 o 3 amistosos que estamos cerrando ahora. ¿Esos amistosos serían con River, Estudiantes? ¿Esos están confirmados? Va a ser con River, está ya casi prácticamente confirmado, y nos falta el segundo y el tercero. Sí, Estudiantes es una posibilidad. También estamos hablando con Vélez, estamos hablando con Racing. Ahí vamos a ver estamos un poco con Independiente. Estamos gestionando un tema de calendario nomás con los equipos, y ahí veremos, dependiendo de cómo les queda mejor también a ellos y a nosotros, entonces ver con quién coincidimos ahora. Pero no va a salir de esos equipos. Diego Gómez, Vampeta Gómez, Marcos Gómez, él tiene posibilidades de salir en este mercado de pases, presidente. Y Marcos tuvimos una consulta ahora de un club chileno, ¿verdad? Y bueno, le hicimos saber cuáles serían las condiciones con las que estaríamos de acuerdo. Pero la verdad que por Marcos también ya vinieron también otras consultas durante el año. Después del Preolímpico también tuvimos. Ahora hay que ver si es que va a la Olimpiada o no. Entonces ahí vemos cómo avanzaríamos, ¿verdad? Pero así como él, bueno, por varios jugadores estamos teniendo consultas, y bueno, no hay ninguno que nosotros lo declaremos intransferible, ¿verdad? Por el momento económico del club. Así que si las ofertas son acorde a lo que vale el jugador, bueno, la estaríamos analizando, ¿verdad? ¿Quién es más, Rodrigo? Buenas tardes. Está también
¿Qué tal te? Pues Parsajó puede ser, por lo que impresiona como físico, proyecto. Tenemos consulta, no Sí. tenemos una oferta concreta, pero tenemos consulta por Kevin, tenemos también por Bruera, tenemos una por Junior, tenemos otra consulta por ambos arqueros, o sea, hay varias cosas que están ahí, vamos a ver si se concreta algo, buscaremos que sea lo mejor para el club, ¿verdad? Pero de que van a vender entonces. No, como yo ya dije hace 3 meses, o sea, acá ningún jugador de Olimpia es intransferible, pero tampoco vamos a regalar ningún jugador. O sea, si las ofertas son acorde a lo que vale un jugador de Olimpia, seguramente vamos a estar avanzando, y bueno, y esos lugares que vayan, vamos a estar supliéndolo con chicos de la formativa, ¿verdad? ¿Por Bruguera de qué mercado sondearon por él? Por Facu tenemos sondeos de Brasil, de la MLS y de Italia. A la pucha. Y de Ucrania también tenemos algo por él. O sea, tenemos ahí varias consultas. No hay nada, no hay, está lejos de estar concretado algo, pero son consultas que nos llegan de manera oficial, ¿verdad? Mira vos. Ucrania, Brasil, MLS, Italia, equipo de primera división, inclusive. Todos son de primera división. Pero no hay, todo equipo de primera. No hay una oferta concreta, o sea, son clubes que nos preguntan las condiciones, básicamente, ¿verdad? No, claro, son sondeos, como se suele decir. En el caso de... Que está en todos los, digamos, en todos los transfer room y todo, porque tiene números muy buenos, ¿verdad? Obviamente se van a estar consultando siempre por él, ¿verdad? Claro. En el caso de Gómez, él es Universidad Católica el que sondeó por él. Católica, sí. Eso es lo que nos dijo su representante. Pero tampoco es una oferta formal, pero sí un interés. Así es. Nosotros le hicimos saber las condiciones que mínimas que Olimpia estaría dispuesto y bueno, esto fue el viernes de tarde, decimos, todavía no tenemos una respuesta de ellos. Hablaste de los 2 arqueros, presidente. Por Olveira hay muchas consultas. Por ambos, tenemos por ambos realmente. Pero bueno, como dije recién en otro medio, ¿verdad? Para nosotros Gastón es el jugador más importante en este torneo, fue nuestro jugador más importante. Es una pieza casi inamovible, ¿verdad? O sea, lo que venga por él tiene que ser una oferta muy buena para que tenga que irse. Ayer también Palermo habló de, bueno, que ya jugaron casi todos dentro de este tiempo y que antes de la pretemporada puede hacer ya un filtro, una lista, y que más de uno quizá pueda ser cedido a préstamo, se interrumpa el contrato, Rodrigo. Y vamos a buscar, lo que pasa es que estamos teniendo entre 44, 45 jugadores más o menos, y obviamente los trabajos se hacen un poco más difíciles cuando el plantel es demasiado frondoso, ¿verdad? Entonces la idea es que el profe quiere un plantel un poco más corto, de 33, 34 jugadores más o menos, y bueno, vamos a hacer una evaluación ahora al terminar el torneo de primero qué se puede vender, segundo a quién podemos prestar para que se poderen en otros clubes y vuelvan después con más minutos, y tercero, bueno, de acuerdo a lo que Martín cree que va a necesitar y de lo que él cree que cada jugador le puede dar, ¿verdad? En base a eso vamos a estar haciendo un análisis, ¿verdad? de cómo armar el plantel para este segundo semestre. Y bueno, y como no podemos tampoco contratar en caso de que vendamos en posiciones específicas, no vamos a poder contratar, vamos a tener que ver también qué tenemos en la reserva o en la juvenil para reemplazar a esos jugadores, y bueno, dependiendo de eso también vamos a tomar las decisiones de si en algunas posiciones podemos o no desprendernos de un jugador, ¿verdad? River Argentina preguntó por Olveira, presidente. Varios preguntaron por Gastón. Él es 100% Olimpia. Sí.
está en este momento que está. Y lo tiene a Espínola, por Espínola Claro. también sondearon, dijo. Juan también. Obviamente los dos no podemos venderlo. No, claro, no. Yo Pero digo, si lo venden a Gastón sería la operación más importante que realicen en este mercado de pases, presidente, ¿verdad? Porque es el jugador más valioso que tienen. Y no sabría decirte porque no hay un número todavía, pero tiene que ser algo muy significativo para que dejemos ir a Gastón, y aparte él también tiene que estar de acuerdo, él está muy contento también acá. ayer Pero estaba- no van a vender los dos arqueros definitivos. No. Se va uno solo. No, hay que le tenemos a Facu Infran que es de la que tiene 19 años, que es un arquerazo, un proyecto espectacular, pero todavía está muy chico, él necesita todavía seguir creciendo en la reserva y bueno. Vi que Arzamendi está jugando en Chacarita en el fútbol argentino. ¿Que Marino? El Marino Arzamendi. Ah. Que mira Sí, que tenemos jodido el a- Nacional B del González fútbol también, argentino. en Fénix, de Uruguay. ¿Qué está Fénix? Pedro González también. Pedro González también está ahí, sí. Sí, no, pero ¿y de Espínola, de dónde hubo sondeos? ¿De qué país? ¿O de qué países? Y me comentó Hugo Peta, su representante, que tiene sondeos de Brasil. Ah, Brasil. Presidente, él tenía la postura a comienzo de año de irse por no tener la oportunidad de jugar. ¿Él sigue con eso de que se quiere ir ahora? Por ejemplo, ¿te manifestó algo? No, realmente Juan es un espectacular jugador, una pieza clave en el grupo, siempre está siempre colabora de manera positiva. Eso que se había dicho a principio de año en realidad no lo dijo él, ¿verdad? Eso creo que salió algún familiar de él a decir eso, ¿verdad? Él está muy bien en Olimpia, o sea, obviamente tiene un puesto que es ingrato, digamos, porque siempre hay uno solo que puede jugar, ¿verdad? Pero él es un jugador que siempre está dispuesto y disponible y siempre tiene la mejor vibra con todo, así que y no, la respuesta es no a lo que me preguntaste, ¿verdad? No expresó en ningún momento que quiera irse, ni mucho menos. Richard Ortiz, ¿cómo está? Y Richard todavía está, ya digamos, ya está curado de la operación, ya tuvo minutos en reserva, el jueves jugó 75 minutos más o menos. Y bueno, y ahora, yo creo que ahora en estos dos partidos, me parece que no hace falta forzarlo, ahora mejor es que complete su recuperación bien y que esté al 100% desde el inicio del clausura, ¿verdad? Palermo, que ya conoce ahora el fútbol paraguayo, te habló de una lista de jugadores, o ustedes los dirigentes también, que conocen, manejan el día a día. ¿Hay una lista de jugadores del Olimpia a préstamo que van a volver, que quieren que vuelva? No. Ahora mismo no tenemos ninguno porque casi todos los préstamos que hicimos terminan en diciembre. Ah, en diciembre. Sí, ahora no tenemos ninguno que... Está por demás aclarar una vez más, presidente, que no pueden contratar ustedes hasta diciembre, porque ayer hubo una confusión de nuevo, pero... Se generó una confusión ayer, pero eso no cambió y no va a cambiar, ¿verdad? O sea, como lo dijimos desde el principio del año, Sí. son 2 ventanas, vamos a tratar de pelear la segunda, que es en diciembre, pero todavía no están corriendo los plazos para hacerlo, y eso recién empezaríamos a movernos con eso en septiembre más o menos. O sea, son 2 sanciones impuestas, 2 ventanas, son ya comunicadas, sanciones comunicadas. No se trata de, y reitero esto otra vez, no es que hay que pagar algo para levantar ni nada de eso. Es una sanción. Es una sanción disciplinaria. Tenemos 2 ventanas cerradas. Nosotros ya habíamos tenido una ventana cerrada el año pasado, creo que fue en julio también. Entonces nosotros lo que estamos peleando es que nos reconozcan esa ventana el año pasado, de manera a que las 2 ventanas que nos impusieron se computen con esa, ¿verdad? Entonces poder en diciembre volver a tener la posibilidad de contratar, ¿verdad? Rodrigo, volviendo a este final de campeonato, ya no habrá simultaneidad para Olimpia.
¿Ustedes saben cuándo juegan en Pedro Juan Caballero? No, Fede, justamente lo consultamos hace un rato, creo que hoy arman Hoy a las 5 de la tarde. Entre viernes y sábado, tengo entendido. Claro. Creo que la gente de 2 de mayo pidió jugar viernes. El viernes a la noche, sí, porque el domingo van a jugar los partidos de Libertad y Cerro. Y estamos esperando que definan eso. Sí, seguramente va a ser el viernes. Hoy a las 5 de la tarde. Y a full con todo el plantel hasta el último partido. Mira, te toca Libertad, ese puede ser partido. Totalmente. O sea, Olimpia tiene que entrar a ganar todos sus partidos. O sea, no hay. No importa si listo, nos quedamos fuera de la pelea del campeonato, pero nosotros no podemos estar después a fin de año lamentándonos por los puntos perdidos, ¿verdad? En caso que necesitemos entrar a la Copa por acumulativo. Entonces, acá se van a afrontar todo partido con la total seriedad que exige la historia de los Olimpia. ¿Ese partido está confirmado Defensores o puede ir afuera? Por el momento, Defensores. La verdad que vamos a analizar un poco mañana. Hoy tiene día libre el Cocoteque, mañana tenemos reunión a mediodía y ahí vamos a definir si nos conviene jugar acá o si llevamos el partido afuera. Porque vos sabés que Nacional pidió Ciudad del Este con Cerro. Sí. Pero si le dejan Defensores libres, a lo mejor a Nacional le conviene Defensores. Porque no confirmó tampoco Nacional todavía. Porque para acá. O de repente jugar nosotros el sábado, no sé. Vamos a verlo mañana. No, pero ese va a ser miércoles. Miércoles, claro. Y va a tener que ser simultáneo. Por eso. Pero hay una idea, Rodrigo, entonces, de llevar ese partido a Ciudad del Este, ¿verdad? Tienes razón. En principio ellos juegan en Ciudad del Este y nosotros en Defensores. Si algo cambia. ¿Podrían ir a Ciudad del Este ustedes? Disculpame, no te escuché, jefe. ¿Podrían ir a Ciudad del Este ustedes? Digo, si la gente Nacional dice, la pucha, Cerro puede ser campeón, Defensor del Chaco va mucha gente, Olimpia podría jugar en Ciudad del Este con Libertad. Y no nos planteamos todavía, vamos, recién mañana te puedo dar una respuesta sobre eso. Perfecto. Presidente, ¿cuál es la opinión que tenés sobre el tema sub-19? Y no sé si lo van a charlar con los presidentes y al mismo tiempo trasladarle si es que hay alguna inquietud al presidente de la APF, Robert Harrison. Personalmente, sin mucho análisis ni hablarlo con, te digo, mi pensamiento de manera personal es que es una edad muy baja para obligar a tener un cupo. Creo que si fuese sub-21 va a ser más fácil. Me parece que a los 19 se le está apurando demasiado a los jugadores. Encima hay una brecha importante porque uno juega a los 19, de repente si no rinde, no se gana un lugar, rota mucho, después a los 20 años ya no puedes jugar en la sub-19, pero tampoco puedes jugar en reserva porque tenés lo que tienen 22 y 23, pero tampoco, o sea, me parece que hay que pensarla mejor y ver un poco también el progreso de los jugadores, cómo le puede afectar en el después, y no apurarlo tanto tan chicos. Presidente, ¿cómo está el tema de los palcos que tienen muchas solicitudes ustedes para poder vender todo eso? Más que eso, sabes que la gente de Olimpia, perdón Fabio, sí. Preguntan cómo está la construcción, porque claro, la gente parece que cree que ya esto es muy inmediato y no sé si ya se está trabajando, porque corrió una versión, y hablemos directamente en redes que supuestamente la constructora no recibió el dinero, el anticipo para iniciar las obras, que por eso se trancó todo. Es para aclarar al presidente. La verdad que no sé de dónde salió eso. Estamos corriendo con los tiempos que nos propusimos, estamos trabajando codo a codo con la familia Domínguez Pérez también, con gente de la Conmebol que nos está asesorando. Una parte de la obra se hace a través de licitación Conmebol, la otra parte a través de licitación Olimpia. Estamos ahora mismo en etapa de demolición y desmontaje, ¿verdad? Y eso va a durar todavía unos 10, 12 días más o menos. Se está haciendo la demolición y desmontaje del OEB, del quincho que está hacia el lado del sur.
se están desmontando las torres de luces, o sea, hay muchísimos trabajos preliminares que se tienen que hacer antes de que empiece la parte de fundaciones y de obras más grandes, aparte de toda la parte de prefabricado, que eso recién en 45, 60 días recién se va a empezar, porque se trabaja primero en fábrica, después recién eso viene armado para el montaje. O sea, estamos avanzando con todo. La demanda de palcos es enorme, nos queda unos 30, 40 palcos nomás ya libres, incluso tuvimos que agregar un piso más en el sector preferencia, y bueno, venimos muy bien con eso, realmente con mucha ilusión de poder llegar a la primera etapa para el 1 de noviembre y la segunda etapa para la apertura del año que viene. Presidente, un fuerte abrazo, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Un abrazo grande ahí para todos y bueno, un saludo ahí a la audiencia de la 730. Rodrigo Coto Nogués, presidente del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vení a Bristol y aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares. TV Win 32 HD Smart, ahora solo 18 cuotas de 79.000. Además, participas de la promo 3.000 millones. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quimfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Lo más nuevo, la salsa de soja condimentada y salsa de soja con ajo. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco, con los préstamos para vivienda. El sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 0986-104-690. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana, tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. ¿Ya probaste la jugosa y sabrosa hamburguesa de Pollo Don Juan? 100% hecha de pechuga de pollo. No esperes más y prueba nuestra hamburguesa hoy mismo. Te va a encantar. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Ya vamos a ir a lo de Cerro, estrictamente lo futbolístico, porque el miércoles tema de las entradas, el partido de ayer, lo que prepara Cerro. Yo creo que la inmediatez supera inclusive otra vez el análisis que podemos hacer del partido del sábado. Del sábado. Lo ganó bien. Yo esta mañana ya me estaba animando yo a dar un equipo. Esta mañana. ¿Esta mañana? Sí. Un equipo que me parece no deja de atrás la lógica, ¿verdad? Porque el Cerro con el 0-0 ya clasifica. No digo que va a salir a buscar. No me digas que vas a poner el 0-0. Yo no es mi equipo, el de Manolo.
El que yo creo que va a poner Manolo, que va con Jan Alamenites de Jesús, Brock, Arzamendia, Piri Damota, Morel, Fabricio Peralta, Iturbe, Churín y Cecilio. Ese me parece va a ser el equipo para el... Wilder para vos... Wilder de arranque no. Yo digo Pachi por Morel. Y yo digo Pachi por Federico Fabricio. dice lo que pensaría Manolo, ¿verdad? Claro, pero yo estoy de acuerdo con eso. O sea, yo poner un soy... volante más de marcas. voy al tema... hay que salir a ganar. No. ¿Cómo decir? Hay que salir a ganar. Primero cuida tu arco y después hablamos, Ariel. No. Y después, cuidado. Menos mal que no sos técnico de Cerro Porteño, hermano. Que no, yo te juego 4-3-3. A mamá y papá como nunca antes. Con Farmacias Catedral es posible porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivo, días de spa, vales en electrodomésticos y mucho más. Todas tus compras desde de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos y compras de marcas participantes doble cupón. Consulta bases y condiciones en nuestro sitio web. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. Es hora de apoyarla siguiendo en Spotify a la playlist, que puede desaparecer, donde se agregan artistas nacionales cada semana. Hashtag la música que puede desaparecer. Una advertencia de la AIE. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farma Oliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recordá, todos los lunes son día visión en todas las sucursales de Farma Oliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farma Oliva. Yo no estoy de acuerdo con vos, Ariel, porque vos ponés Pachi Carrizo por Morel y este es un partido que hay que ser inteligente, cuidar primero tu arco, cuidar el cero. Y después vas viendo, ¿verdad? Claro, vos no entrar, vos estás con tu lema de tiene que entrar a ganar. No hay que tocar ese resultado del 0-0 te clasifica, vos tendrías que salir a atacarlo a Colo-Colo. No hay que tocar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es Morel y Piris. Eso no tenés que tocar. Claro. Ese es el punto de equilibrio del equipo. Y después sí. No, pero Ariel, para afuera y contra Fluminense, por ejemplo. Este es Colo-Colo. Hay que entrar con mentalidad ganadora, buscar ganar el partido, asumir el protagonismo. No. Porque después no venga ahora que le hacen gol Colo-Colo y justo no sabe cómo va a entrar Fluminense. Jaquecoy Portillo Fluminense. Y ya está clasificado primero. No está en riesgo. Acá está entra un gol de Alianza y se elimina de la Copa. No, yo creo que el Cerro tiene que entrar a ganar, no pensar en qué pasa allá, que el 0-0. Entra a proponer, a jugar. Que juegue a ganar, haga pensar. ¿Y qué va a hacer? Y bueno, y después te mete ganó Colo-Colo igual. Entonces, el riesgo es igual. Entonces, ¿sabes qué? Si te ganó Colo-Colo, te fuiste justificadamente eliminado. Quédate nomás en tu campeonato acá local. No tenés entonces. Tenés entonces. Vos sos sanguíneo. Lo que pasa es que. No es que soy vos sanguíneo. Sos muy pasional. Yo te entiendo, pero no es así. Qué pasional. Ariel, hay que ser inteligente. Menos mal, Manolo. Yo no digo que te vayas a regalarte. Manolo me parece frío, analítico. No regaló nunca. Utilizar no se terminó. Si algo no hizo hasta ahora, regalarse. Pero no dice regalar y el yo creo 70. A mí me extraña que hace poco Cerro, yo creo que Cerro más que Colo-Colo aún con este medio campo. Claro. Me parece que es más que incluso le va a dejar la pelota. Me imagino un partido con Fluminense ahí esperando. Pero qué pico no. Otro partido mientras vos empatás acá. Pero no va a ser el 0-0, hermano. Tanto respeto para Colo-Colo como aquel partido no va a ser. Yo creo que el Cerro Porteño se puede imponer tranquilamente con este equipo. Pero me parece que es muy rico jugar con dos volantes de marca como siempre. A mí no me parece. A mí no me parece. No, a mí no me parece. ¿Vos sos atolondrado lo que vos querés ser? ¿Qué atolondrado? Claro que sí, vos querés. ¿Te parece vos que querés 4-4-1 es desequilibrado? Le podés revivir a Nino Arrua también. No, tranquilízate, hermano. ¿Pero qué? Si juegan Pirida, Mota y Morel, vos decís que Cerro no va a atacar porque juegan ellos. Claro que va a atacar, va a soltar. Si juega Pachi, lo suelta Pachi. Pero Pachi no marca. Los laterales. Pachi no marca. Pero que juegue. Pero ¿quién es el que hace jugar al equipo normalmente? ¿Qué pasó en Ciudad del Este?
Cecilio y Pachi. Y bueno, Pachi te da otro tipo de juego, de Fabricio que te da un pase a lo vacío, por ejemplo, para uno lo punta. Fabricio Peralta venía haciendo buena figura como el volante más adelantado en varios partidos. Por eso, pero no puede ponerle con Pachi también. No, y eso lo que Pachi no tiene marca. Fede, Ariel quiere Pírida Mota, Fabricio Peralta y Pachi. Claro, totalmente. Y está loco. Yo sé lo que quiere Ariel, ¿verdad? Loco, tácticamente. Lléveme al neuropsiquiatra, entonces, allá, no sé. No, Ariel, pero hablando en serio, esto... Cerro, me encanta. No me para de emocionar, señor. Y sí, no, pero tranquilo, yo la entiendo, Ariel. Pero el tema es que, Ariel, hablando en serio, de la propuesta futbolística que vos querés, me parece que es riesgosa. O sea, yo creo que Cerro tiene que encarar la Copa Libertadores, tenés que saber jugar, hay que ser fríos. ¿Por qué Cerro siempre sucumbió en instancias importantes así? Porque, ¿sabes qué? Por sanguíneo, porque y vos sabés que esa ventaja tiene, y va a parecer muy contradictorio lo que digo. Manolo está distante, Manolo pues no es cerrista como Bernay, que se Diego Gavilán, que querían ser más cerristas y más papistas que el Papa y terminaban haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Con todo respeto lo digo. Manolo me parece un técnico, primero corte europeo, demostró que él no se enloquece, no es sanguíneo, es más pensante. Y yo creo que él va a cuidar primero el arco y después ver la posibilidad de marcar, pero entrar y proponer como vos querés, ponerle a Pachi, a todos, a Wilder, a Fabricio. Mira que Pachi corre ahora, está corriendo Pachi, por más un pequeñín, pero está corriendo, está comprometido con la causa. Yo le vi hacer los peores partidos a Pachi, para mí los últimos 3 de Pachi. Por eso tampoco acompaño. Yo no creo que tampoco sea una locura el equipo que propone Ariel, porque ya ha jugado. Pero tampoco es un equipo mega defensivo el que decimos va a poner Manolo. Claro, eso es lo que habla de la forma, del formato de entrar a atacar y a proponer, dice. Bruno, compañeros, el equipo que tiene laterales que más suena es Cerro. Por eso. Alan Benítez y Arzamendi son 2 delanteros más. Ahora, si vos me decís que le prohibí cruzar la media cancha, ahí sí voy a decir. Pero Alan Benítez está pasando un gran momento proyectándose, Arzamendi tiene una gran subida, y ellos acompañan bien a Cecilio, acompañan bien a Churín, a Iturbe y a Fabricio Peralta, que se suelta, o Pírida Mota, que últimamente fue el volante que más cerca del gol estuvo. O sea, yo no voy a ninguno de los extremos, No digo, como vos estás diciendo, Ariel, que va a salir a no perder, que va a ser empalagoso, y tampoco digo que tu equipo sea muy audaz. Lo que pasa es que a mí, yo mirando todos los partidos de Cerro, Federico, él dice que Cerro tiene que entrar a ganar y a proponer. Claro, hay que ganar. Va a salir a proponer. Pero ahí puede cometer un error. Yo creo que lo que tiene que hacer es, si Jam se puede estar 10 minutos en el piso, que lo haga, que tenga Cerro la pelota, que se defienda con la pelota, que se defienda con la pelota. A mí me extraña porque vos de repente pareces el tipo más optimista cuando está mal, y ahora que Cerro está en su mejor momento, te pones a decir, no, pero viene un tiro libre de gol. No, yo para creo mí que Cerro con este volumen, superiores, con estos rendimientos que tiene, con esta media cancha, con los 2 laterales y con los 3 que están arriba, le gana Colo-Colo. Para mí no corre ningún riesgo poniendo o sea, no estoy un poco de acuerdo con tu planteo con que un tiro libre, un córner, no, está bien. ¿A dónde queremos llegar? Pero yo creo que con Pachi hay más inventiva. Está bien que juegue Pachi, pero el hecho de que juegue Pírida Mota y Morel juntos no significa que Cerro va a ser defensivo. Yo creo que no va a salir a resignar nada a Cerro. Claro, me parece que este equipo va a salir a buscarlo con otro estilo. Porque no está el Pachi, como dice Ariel, que mete pelota filtrada, capaz que Peralta mete más cambio de frente, pero tiene más llegada al área, tiene una labor más mixta que seguramente va a tratar de cortar el circuito que muchas veces puede ser estéril y Colo-Colo, porque Colo-Colo tiene buen toque, no hace gol,
al igual que Alianza Lima tiene muchos problemas con los delanteros, y me parece que va a salir a cortar eso, pero va a atacar. Cerro Porteño va a atacar. Claro, no se va a quedar en el fondo a esperar a ver qué pasa. A mí me parece que hasta Fabricio puede crecer con Pachi jugando al ataque, ¿verdad? Porque Frío e inteligente, tranquilo, defendete con la pelota, no te hagas de loco, no vaya a querer entrar vos a ganar el partido. ¿Cuál es la premura de Cerro Ningo? Es el que está de ganador, hermano. Acá el que tiene que meter el gol y marcar primero es Colo-Colo. Disculpame, Ariel, pero no sé. Si Alianza te mete uno. ¿Qué tiene que ver Alianza? Te van a pensar en todos los escenarios trágicos. Y el 0-0 le elimina. Colo-Colo te marcan goles. Alianza. No, ¿sabes qué? Alianza que el único tipo que hablaste más de Alianza. 40 años que Hernán Marcos no le pasa un gol a nadie. ¿Cómo te va a ganar en el Maracaná? Para no dar cabida a lo trágico, Cerro tiene que entrar a local, mandar en casa, hacerse respetar, no exponerse a ningún riesgo. Así es. Saludos para Castro, se está retirando, pobre señor. Pero Ariel, ¿vos te imaginas tragedia en el Maracaná? No, tragedia, lo que me imagino es no darle cabida a eso. No, una tragedia acaso. ¿Ves el mencionó Alianza Lima? Alianza Lima, ¿qué pedo? ¿Vos pensás que se juega? Claro que tiene que ver. El 0-0, si gana Alianza Lima, elimina al Cerro de la Copa. ¿El qué? El 0-0. Sí. El empate, ¿verdad? Lo que quiere decir. No, el 0-0 no. El 0-0 clasifica a Cerro. ¿Y si gana Alianza? No, igual. El 0-0 clasifica a Cerro. Lo único empate que clasifican a Ariel a Colo-Colo son con goles. Confundido. No. Él habla de una victoria de Alianza en el Maracaná. Claro. Cerro, Fluminense 11 se ríe a todo el mundo. No. Puede meter la Cadete. Puede meter el sub-13. Igual ya no hay. Cerro tiene 5, Colo-Colo 5, Alianza 4. Alianza Lima que le gane. Cerro empata 0-0. No importa cuánto empate, Ariel. Dentro de lo trágico que vos mencionás, ¿verdad? El 0-0, yo no sé qué idioma te decir. Él lo que dice es que si empata 1-1, 2-2, pero gana Alianza. Vamos a suponer Cerro empata 0-0. Y vamos a hablar de clasificación, pero Alianza le gana. Él puede decir que Alianza le gana. Y le gana. Claro. Se clasifica Alianza. ¿Qué pasa? Y se clasifica Alianza. Tiene razón de esa parte. Pero Alianza, Pico, se vaya a ganarle a Fluminense. Ya sé. Ese tipo de cosas. Pero ¿quién va a ser el que va a impedir tal tragedia? El Pachi Carrizo. No, para. No, decir como si fuera Pachi Carrizo de... No, sabemos que no es Maradona ni Messi. No. Pero en los últimos partidos, después de la lesión que tuvo en el último partido, bajó bastante. A lo mejor el último partido diferente, pero... Está caliente acá el parche hoy. Espera que está... tener una regularidad tienes que hacer las cosas bien. Aspiramos a ir partido a partido, porque vender humo y engañar a las personas yo creo que ni es beneficioso para ustedes que me estáis oyendo, para ustedes transmitáis a nuestra afición. Viste, ahí está. No hay que vender humo. Yo no quiero sacar, porque cuando me equivoco reconozco, pero también cuando yo le pego, quiero también anotar mi puntito a favor. ¿Hace cuánto que yo les dije por qué nosotros no traemos técnico europeo? Que solamente en la Argentina, que Uruguay o Brasil en todo caso vemos. Por fin tenemos un técnico europeo. No estoy diciendo que va a ser campeón del mundo ni de la Libertadores. No sé cómo, a lo mejor Manolo se le echa luz y que si es que queda fuera de la Libertadores y no gana el campeonato. En serio te estoy diciendo, y pasa a ser el peor de los tres. Claro. Es la verdad. Pero te estoy diciendo, vos sabés que sus declaraciones son coherentes. Y vos querés vender humo, va a salir. Puso todo en orden. El Cerro, todos tienen el mismo esfuerzo. Cerro entra. Todos están con los dientes apretados en Cerro. O sea, no hay nadie que esté relajado, que haga la suya, que juegue su propio partido. Para un plantel que tenía esa característica de división, de jugadores que no estaban uno bien con el otro. No, ahora son todos iguales y todos tienen el mismo grado de esfuerzo. Por eso yo creo que más allá de la inclusión de Peralta por Carrizo, la diferencia que tenemos con Ariel, creo que Cerro es más que Colo-Colo, que totalmente le va a ganar. Y Manolo no está con la idea esa, Ariel, de jugamos como nunca y perdimos como siempre. Porque eso, ¿de qué te sirve ser ahora? Se si los muchachos están con la radio en el banco esperando cómo sale la alianza con Fluminense, ahí sí ya me parece creo que se llega a eso, ¿no? Ariel está hoy vino con la mitad del vaso vacío, pero todo tragedia. Negativo. Al contrario, yo a lo grande, vengo a pensar a lo grande. Hay que salir a lo grande, sin miedo al éxito. Pero ¿quién tiene miedo? Hay que hacer, hay que construir la grandeza. Bueno, no sé, ya está. Mejor vamos a otra cosa, ¿te parece? No hay ningún problema. Vamos ya, Juanma, ¿qué prepara Cerro? Tema de las entradas y
Muchas entradas. Va a ser uno de los días más fríos de estos días fríos el miércoles. Me decía Ben Roy 7, estábamos mirando 7 la mínima. Está bien. Está lindo. Vamos Y yo decía como aquella vieja noche de Copa Libertadores. Porque antes la Copa terminaba en junio, a más tardar en julio. Y antes el invierno era invierno y los partidos memorables, semifinal, cuarto, eran con mucho frío. Gente abrigada, esperando allí, esperando el festejo. Ahora cambió todo, ya termina en diciembre, noviembre, ¿verdad? Pero entonces la de miércoles va a ser esa típica Copa. Ando un Colo-Colo que no recuerdo si ganó acá, yo creo que no, ¿eh? Yo recuerdo un par de partidos, 98, 2-0 ganó Cerro, cuando lo dejan a Carlos Báez, que era técnico interino, un muy buen Colo-Colo, y después el de la Mercosur, que Cubilla lo sacó al chico Leguizamón, le hizo debutar al chico Leguizamón, lo sacó en el primer tiempo, entró Francisco Ferreira y dio vuelta al partido 2-1, y después la goleada con Iturbe, 2011, o sea, hasta eso tiene aliado Cerro contra Colo-Colo en cuanto a partidos importantes aquí en Asunción. Cambio radical, tengo una pregunta, y es sobre Olimpia, por favor. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay, extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. En este mes de mayo, mes de mamá, este mes en Sueñolar, comprando un somier de la línea Premium, te llevas una cabecera Samara de regalo. Y si preferís renovarle el living, aprovecha el 45% de descuento en todas nuestras líneas de sofá. Además, con nuestra financiación propia, tenés hasta 10 cuotas sin intereses en todos nuestros productos. Contáctanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Cuando hablamos de quién se merece todo, mamá es. Y cuando hablamos de todo y al mejor precio, Inverfines. Te esperamos en tu sucursal más cercana para regalarle lo mejor con las mejores ofertas por tiempo limitado. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Para no hacerla larga, arranco con vos, Ariel. Sí. Rodrigo Cotonové adelantó acá. Bruguera, sondeos de Ucrania, Italia, Brasil y MLS. Y la MLS. ¿Vos lo vendés a Bruguera? Si hay buena plata, sí. ¿Cuánto es buena plata? Desde 3. ¿Y cómo le explicás al que le va a vender? Te va a decir, pero no juega a este jugador, yo tengo acá la estadística, nunca juega de titular. Al que le voy a vender, y le voy a preguntar, ¿para qué lo buscas entonces? No, pero no puedes maltratarle alto. Porque le gusta, pues, porque pero quiere, vos pues. Estás negociando, vos le vas a tratar mal a... Bueno, espera, te pregunta, es como que vos te hayas comprado un auto y vos le decís, hermano, me parece, hay un video que recorre de la película de... Pero el potencial cliente, pues ya vio. De Robert De Niro, ya ve el que producto. Era gerente de auto. Ya viene con un conocimiento previo por el potencial cliente. No, ya sé, pero te hace preguntar por no, ya sé, pero te hace preguntas para regatear, para buscar el precio, para ver, para renegociar. Tú sabes que lo mío, te va a buscar un producto X. ¿Me puedo dar aquel? Sí, ¿cuánto es? Ah, no, ¿por qué tan caro? ¿Y para qué me preguntaste entonces? Más o menos así, ¿verdad? El tema. No, pues el tema jugador pues diferente. No es como ya comprar, no sé, una olla, un repasador. No, ya sé, pero te puede decir, pues, mira, presidente, vos pedís 3 millones, pero veo para acá que jugó tantos partidos nomás de titular. Y así pues se habla. Está bien. ¿Entendés? Entonces, pero no puede decirle, Olimpia no puede maltratarle al tipo, ¿para qué? Pero entonces me está llamando y Olimpia ni no puede contratarlo. Entonces no, es que... ¿Quiere comprar el auto o qué? ¿Sí o no?
Tenemos que pensarlo. Sí. ¿Qué tienen que pensar? Ya me dijeron que les gustó. Hicieron 300 preguntas, yo respondí a cada una de ellas, lo condujeron, les encantó. ¿Qué más tienen que pensar? No es nada barato y necesitamos tiempo para considerarlo. ¿Considerarlo? Sí. ¿Por qué no consideran que me patearon las pelotas durante una hora haciéndome preguntas de todos los malditos accesorios de este auto? Oiga. ¿Y para qué es esto? Oiga, ¿y viene con esto? No puede ¿Viene con hablarle a aquello? un cliente. Todavía no son clientes hasta donde yo sé. ¿Quieren comprar el auto? No con usted. Quiero hablar con el gerente. ¿Quieren ver al gerente? Sí. ¿Sí? Sí. Les mostraré al gerente. Aquí está el gerente. Aquí. Y ahí se toca su parte. Robert De Niro. Porque en el fútbol a esta altura No puede, vos pensarías así, le está tratando de espera, llama de. pero en el fútbol, y imaginamos si es de Ucrania. en el fútbol, sabes que se analiza todo ya, los partidos jugados, cantidad de goles convertidos, cómo se comporta Ya el jugador sé, en adversidad. pero a la hora de negociar te va a tirar las cartas, te va a decir, presidente, hasta 2 millones alcanzamos porque vimos que no tienen los partidos de titular, no juega regularmente. Nosotros vamos a apostar, es una apuesta difícil la que vamos a hacer porque vemos que no juega. Por ejemplo, si vos no me puedes decir, acá está el gerente, le decís. No, entonces no, yo quiero 3. Bueno, respondiste, está. Sí. Vamos a Fabio y a Federico. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Lactolanda, bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí y viene con un práctico cierre-receive que facilita guardar lo que haya quedado del producto, filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, y la versión familiar que trae más por envase, pechugas, muslos, patitas, caderitas, alitas y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural, pechugón paraguayo como vos. Insecticidas en aerosol Knockout te asegura una rápida y eficaz eliminación de todo tipo de insectos y sobre todo de los mosquitos transmisores del dengue, con alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. Knockout, con el sello de garantía base. Fabio, ¿lo vendés a Aurora? Sí, coincido con Ariel, 3 millones, y les hablo de un prototipo de jugador, si me decís Italia, un prototipo de jugador ideal para esa liga, delantero de área, 25 años. Argentino. 24, 25 años. Está argentino. En plena proyección. En plena proyección. No la chapa argentino, brasilero. Exactamente. Y me van a preguntar que juega poco, sí, pero hace goles. Pero no le vas a tratar así como... No, claro, yo le voy a vender de... Ya te mostré la mía de asesorio, me hiciste pero una hora. Bueno, a ver, 3 millones. 3 millones, ¿está bien? Si te digo 2,5, ¿no? Igual, sí, me pagás cash al contado, agarro viaje. 2 millones en 3 cuotas. No. Vení al Shopping Mariscal y disfruta con nosotros la llegada de una temporada más que especial. Celebramos a mamá y papá, a todos esos sentimientos que nos unen a ellos, donde ellos son protagonistas. Viví la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pishupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, ello Pishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podés pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por muchísimo más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Por Bruguera, ¿de qué mercado sondearon por él? Por Facu tenemos sondeos de Brasil, de la MLS y de Italia. Y de Ucrania también tenemos algo por él. Está lejos de estar concretado algo, pero son consultas que nos llegan de manera oficial. Hablemos de negocios. ¿Quiere comprar el auto o qué? ¿Sí o no? Federico, ¿qué hacemos? Yo voy, si arriba de 2 ya lo vendo.
Ah, mira, bien Federico, más accesible, hace caja. Un 800, ¿no? Hasta donde sé. Olimpia por Bruera. 1.300. No, 1.200. Bueno, 1.200 fue la... Sí. Yo creo que Major Soccer, Brasil, 2 a más. Ucrania no sé. Más ahora como está, ¿verdad? Está... Yo me hago del difícil, ¿sabes por qué? Porque no puede contratar. Entonces hay que sacar algo pero no algo tiene importante. Tampoco. Importante pero vos para... que más que difícil te hace medio tipo con nuestro vendedor Robert De Niro. No, yo 2 para arriba ya. Sí. Lo vendo. No, por eso, 2.5. Yo 2 en adelante agarro vuelo. Sí. Agarro vuelo. Sí. Porque ten en cuenta que Montenegro vuelve para la clausura. Está Barzajú, está Derli, está Prato. Exacto. Está por hace caja, hermano. El tema. Bueno, está. Nada más que eso quería consultarle. Sí, porque ahora me preguntás, bueno, pero también se da lugar para Espino, la verdad, porque Olveira ahí sí ya, Olveira habló de 3 para arriba. No, Olveira si vas a vender, tenés que vender, tiene porque que ser Olveira, tu mejor venta. Claro, porque generalmente el fútbol mexicano siempre se nutrió de arqueros de aquí. Paraguayos y extranjeros. Sí. Hay muchos ejemplos. Él tiene la chapa uruguaya también, esa es la ventaja que claro, por eso. Y México llevó a Baba, a Campestrini, Martín Silva fue a Brasil de acá. Pero muchos arqueros extranjeros también de acá fueron directamente a México. Decía que la oferta fue de, cuando se lo habló Olveira, habló de un país. No, yo le había preguntado por River Argentina y dijo sí, otros más. Ah, claro, porque River está buscando un arquero, no para que sea en vez de Armani, para que sea segundo Armani, pero está buscando un buen arquero. Para competir. Hay un arquero uruguayo también que está en carpeta, que está en el Liverpool, creo, que jugó Copa Libertadores hace poco. Está buscando un arquero para competir con Armani, y ahí encaja lo que decía lo de Olveira. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Asistencia médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Tengo una noticia fuerte para internacional, Fabio. Sí. Mike Tyson se sintió mal, será iba a ir a deporte. ¿Qué le va? Le estaba entrenando. Espera, te cuento después. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Móvil EFRI. Saludos a todos. Vamos con Cerro Porteño, por favor. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri, llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. A ver, título en Cerro para el partido del miércoles. Más de 22.000 entradas, más de 22.000 entradas del día para el partido del miércoles. ¿De cuánto es el aforo del Cerro? 45.000. El sábado se juega la final de la Champions, muchachos, a las 3 de la tarde. Real Madrid, Dortmund. Sí. ¿No tendremos fútbol a nivel local o sí? Vamos a ver, porque... No, bueno, puede haber un partido, lo de definición van a ir el domingo. Sí, domingo en simultáneo. Y Coto decía lo de Olimpia, el presidente de Olimpia, lo de Olimpia para el viernes o sábado. Sí. Pero que viernes a la noche sería factible, porque primero Juan Caballero viene a la noche, viene a hacer su... Viene la experiencia, tiene la experiencia horario, de Cerro. Claro. Más allá del resultado, hubo una cantidad impresionante de Libertad antes también.
Libertad también jugaron viernes. Sí. Sí. Su prime time de aquella época ya era Fabio, la época de... ¿Cómo se llama aquel presidente ese de 2 de mayo? Paulino Richard, el doctor Villanueva, cuando 2 de mayo tenía buen equipo, viernes de noche. Los viernes de noche era el tema del fútbol. Encontrá al mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 guaraníes más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. Descubre la sonrisa perfecta en Pen Odontología con 10 sucursales. Estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental, tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. Pen Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol nutre tus emociones. ¿Cómo se llama la película hoy? Con Billy Crystales, Robert De Niro, que tenía que hacer una terapia porque era narcotraficante y entonces salió a vender autos. Le preguntó por Billy Crystal qué él sabía hacer, qué le apasionaba y le decía, los autos me gustan a mí. Entonces por eso se fue a la concesionaria para vender autos. Espectacular es la película. Hay que ver esa muchacha. Quiero hablar con el gerente. No, tranquilo. Sí, les mostraré al gerente. Aquí está el gerente. Aquí está el gerente. Tranquilo. ¿Quieren hablar con él? No, verá hoy. ¡Échanlos! ¿Escucharon? Dijo que los echara y él manda. Que deben comprar, jefe. ¡Que compren un Honda! Oigan, te lo dijo y es el jefe. Le apoyó a su jefe ahí. ¿Cómo se llama la película? Vamos con la noticia internacional. Juanma está en el circuito para el tema Cerro. Mike Tyson. Y no era que un histórica derrota de Nadal en Roland Garros. Perdió ante Zverev en 3 sets y se despidió por primera vez en ronda inicial. Roland Garros, que es su torneo. En su retorno a un gran slam. Y lo que pasa es que ya tiene demasiadas lesiones. Sí, demasiadas lesiones. Y la otra, Tchouaméni descartado para la final de Champions. Se lesionado. Y le hicieron un pasillo espectacular a Toni Kroos, que estaba frío, como todo alemán, o la mayoría de los alemanes. Hasta que, mira, le hicieron un mosaico con su foto, le aplaudieron, el tipo, ¿sabes qué? Ni pestañeaba, pero ¿sabes en qué momento se quebró y lloró? Justo le miró a sus hijos y sus hijos estaban llorando de la emoción, y ahí empezó a llorar también Toni. La familia. Entonces, los hombres también lloran. No lo dijo nadie esto, por primera vez se está diciendo. Dale hoy. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Y llegó Vale Otra de Pilsen, Casa Promos. Llegó su momento porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándolos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
Repasamos los resultados registrados en la fecha 20 del torneo Apertura. Nacional le ganó 3-0 a Sol de América para que siga bien en el fondo el equipo danzarín en el promedio. Tacuaril perdió ante Cerro Porteño 3-1. Derrota otra vez de Guaraní. Le ganó Luqueño con un penal que terminó marcando el equipo auriazul 1-0. También victoria de Libertad 1-0, gol de Diego Viera. Olimpia cayó ante Trinidense 2-1. Recordando que la próxima fecha se vienen estos partidos en donde se va a fijar simultaneidad en los partidos entre Cerro Porteño y Luqueño, que se tiene que jugar en la Nueva Olla, y Libertad ante General Caballero, que se tiene que jugar en la Huerta. El resto de los partidos: Trinidense ante Guaraní en el Martín Torres, Sol de América ante Ameliano en el Luis Alfonso Llani. Tacuarembó va a ser de local, va a confirmar estadio en los próximos días porque va a enfrentar a Nacional, no puede usar los jardines del Quelito, y el 2 de mayo va a recibir a Olimpia, como ya decía Federico, podría ser viernes este partido. La tabla: Cerro Porteño 42 puntos, Libertad 42, Olimpia 35, Luqueño 32, 2 de mayo 30, Guaraní 25, Ameliano 23, Sol de América 20, al igual que Tacuarembó. 19 puntos para Nacional, Trinidense tiene 18 con su victoria ante Olimpia, General Caballero último con 16. En la tabla de promedios, Sol de América tiene 20 partidos jugados, 20 puntos, por lo cual tiene un promedio de 1 punto por partido. Tacuarembó es el otro que está comprometido con el descenso, 1,083, y un poco más arriba aparece el equipo de General Caballero con 1,084, recordando que hoy juega justamente el equipo de General Caballero ante el 2 de mayo en el Carendé, partido que va a arrancar 19:30 horas. Hoy vamos a estar con este partido, con la previa desde las 19 horas para lo que va a ser este compromiso. Y fíjense que entre los puntos, entre el equipo de General Caballero y Tacuarembó hay solo un punto de diferencia en el acumulativo total, así que la lucha va a ser ardua por ver quién va a descender para la siguiente temporada. Acá me dicen que el prestigioso representante Jorge Méndez, y parece increíble, en la última entrevista de Daniel Campos yo no le hablé de Jorge Méndez. Sí, le hablaste, sí. Y Jorge Méndez me dicen que sería el nuevo representante, su grupo, y que su destino sería el Wolverhampton, que la operación la va a hacer Jorge Méndez. Porque vos le estabas dando el ejemplo a Dani, que a Dani Campos le dijiste que Jorge Méndez no habló nunca para la prensa. No habla con la prensa, y vos estás por ese camino y le preguntaste, no tanto, te dijo él. No, mira, vos decime que no será que él va a decir que es un chiste, no tenés esa parte. Porque si se confirma esto, que Jorge Méndez va a decir que yo le tomé el pelo a Daniel Campos, pero juro por Dios que no sabía esta información. No. Nos coge. Pero él va a pensar mal, Federico. Y va a decir, justo me nombraron a ese, ¿no? ¿Verdad? que ¿Cómo es que me está jodiendo? Que me estás cargando. Me estás cargando. Un comentarista le dijo felicidades, le dijo a Rorro López y acaban de Hernán Barco. Hernán Barco. Acaban de perder el partido. Y él erró el penal. Él erró el penal y le dice felicidades. Le dijo, el caramelito. Ya te escucha Hernán Barco, le dijo, primero el caramelito, felicidades por las clasificaciones. Y se eliminaron. Barco le dijo que me está cargando. ¿Y qué pasó después, Federico? ¿Qué retrucó el...? Bueno, está bien. Mirá, Jorge Méndez era. Jorge Méndez. Sí. El portugués. Representante de... ¿Vos sabés cómo empezó él? No. Él tenía un videoclub y se iba un arquero ahí a hacer sus videos. Y él hacía el video de... Antes pues hacía por video, por cassette VHS. Para la edición. Claro, y él tipo Karine, entonces. Él no era camarógrafo, ni... Él tenía un videoclub, él alquilaba películas. Pero después se fue un arquero y tomó amistad con él. Y le hizo para su video un compilado de sus jugadas. Y le dijo, ¿y por qué vos no me representás? Le dijo. Y sí, le dijo él. Y después la historia ya la conocemos todos. Vos sabés que una vez leí la historia de Jorge Méndez. Y vos sabés que Jorge Méndez, que es el mejor representante, debe ser uno de los mejores de la historia, ¿verdad? Y él tiene muy pocas entrevistas. Él no habla con la prensa. Habrá dado 2 entrevistas en su vida. ¿Sabía eso, Daniel? Qué pucha, esto yo le dije a Daniel Campos, ¿cuándo? La última entrevista que dio fue el jueves, ¿no fue? Viernes. ¿Viernes fue? El viernes. Antes del escándalo, y al día siguiente explotó lo de Ramón Sosa. El domingo al mediodía. Domingo al mediodía, ayer. Sí.
explotó lo de Ramón Sosa. Y te juro que metepata profesional soy, será. O es una cosa al azar de la vida nomás, ¿verdad? No, claro. Una total coincidencia. Una coincidencia, pero él no va a pensar que fue coincidencia. Le va a decir, no, este me estaba cargando, este ya sabía. Sí. Mira vos, el que le puede sacar la representación, o le sacó de Jorge Méndez y justo yo le hablo de él. No. Ya, yo califico para todo, hermano. Bueno, antes de cerrar. Estoy en, ¿sabes qué? Para Televingo, CNT, apostarla, ¿cómo se llama? La quiniela y todo lo demás. Aquí está el gerente. Aquí está el gerente. No, espera. Intermedia. Sí. Ayer victoria de Temperley 4-0 sobre Martín Ledesma y victoria de Guaireña que se repuso para ganarle al 12 de junio de Villa Ayes. Hoy sigue la intermedia, 2 partidos, 14:30 horas para Fernando de la Mora ante Pastoreo y 17 horas para Independiente ante Resistencia. La clasificación: Recoleta 25 puntos, Carapeguá 19, Temperley 18, Encarnación 16 en los principales lugares de la intermedia. Se está jugando la fecha 9 que se extiende hasta el día de mañana. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticomline.com. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que puedes farrear hoy. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En el estado ahora de Ramón Sosa en Instagram, ¿qué pasa, Federico? Sí, en la historia está la foto de Ramón jugando contra Boca en la Bombonera y un corazón y un brazo de músculo. Pero llama la atención que el corazón es azul. Uno generalmente pone el corazón rojo, te aparece bordó. El corazón azul tiene la historia de Fabio Martín. Sí. Bruno, Ariel. ¿Y que por el Chelsea decimos? Y algo para hacernos pensar, ¿verdad? Como siempre juegan estos. Sí. Si fuera que estaba Boca cerca, algunos se ven ilusionados por el amarillo y el azul, ¿verdad? Claro, pero estamos hablando y por ejemplo la Bombonera, pero estamos hablando de Europa y bueno, por algo el color azul está ahí presente. Vamos a ver seguramente en los próximos días. Everton azul también, ¿eh? Claro, Everton también. Sí, señor. Gracias, Mario Mendoza. Claro. El amigo Fernando Codas también es Barrio Jarense, también gracias. El Everton puede ser, ¿eh? Y ya está. ¿Y si va con qué? Con George. Con Jorge Méndez. Dale. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Espera un poco. Hacemos un chequeo bar hoy. ¿Qué respondió Daniel? Porque respondió de una manera medio... Hay que prolongar un poquito más esa parte donde vos le hablabas del tema Méndez y qué respondía. Pero sí, no, ya la pregunta y la respuesta, ¿verdad? La respuesta es lo que necesitamos porque fue frío, ¿verdad? Sí, le conozco, claro que le conoce, ¿verdad? Pero ¿no será que él ya sabía algo? Lo más probable. ¿Sabía eso, Daniel? Sí, bueno, es un poco el perfil. Lo que pasa es que tampoco uno puede, por ejemplo, un medio como Paraguay, que nos conocemos todos, yo hace 20 tantos años que estoy, tampoco podés negarte a hablar siempre. Yo no soy... Y te lo agradecemos. Pero sos del perfil de que no estás hablando permanentemente. A eso nomás quería... No. Que está bien, ¿verdad? Porque hay etapas en las que uno hace su trabajo y ahí tiene que enfocarse en eso y no, si no tenés, respondió normal. Parece que no sabía quién era
o qué se venía, ¿verdad? Bueno. ¿Tenemos tránsito? Sí, dale. Estamos con el reporte del tráfico en estos momentos. Mariscal López, zona Curva de la Muerte, en plena salida de la ciudad de Fernando de la Mora, zona norte estamos hablando, se extiende el tráfico desde Don Bosco hasta llegar justamente hasta Santa Teresa, donde se une justamente con Curva de la Muerte. De ese sector hay un tráfico importante en estos momentos. No te olvides pasar por tu Puma Energy preferido. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Ante un avistamiento de platos podemos hacer varias cosas. Puma Energy te recomienda hacer un asado. Sí, un asado. Llegó la promo Invasión de Platos de Puma Energy. Llévate un kit de asado con tus cargas a partir de 150.000 guaraníes de nafta o ion diésel más 10.000 guaraníes en estaciones Puma Energy adheridas. Seguí a Puma Energy en las redes y entérate más. Si hay platos, hay asado. Puma Energy. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja en la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Se descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susayposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susayposta, cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortin etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortin. El pack tiene una botella Fortin etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortin rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortin, la auténtica tradición. Martín tiene nuestra plena confianza. Lastimosamente ayer no se dieron las cosas como queríamos. Nuestra idea era llegar hasta la última fecha con la posibilidad, de verdad, y creo que en general la evaluación que nosotros tenemos sobre el trabajo de Martín es buena, es óptima, y bueno, le damos la plena confianza también para lo que se viene en el segundo semestre y que puedan también ellos hacer un trabajo tranquilo y aprovechar al máximo también para recuperar todos los jugadores que tenemos lesionados. Tenemos consulta por Kevin, tenemos también por Bruera, tenemos una por Junior, tenemos otra consulta por ambos arqueros. O sea, hay varias cosas que están ahí. Vamos a ver si se concreta algo. Buscaremos que sea lo mejor para el club, ¿verdad? Por Bruera, ¿de qué mercado